Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para algunos. Bienvenidos al curso de Citología y Oncología Cutánea, ¿sí? Bienvenidos a todos los alumnos. Eh, Me presento primero, quien les habla, Esteban Villa, un colega veterinario, director de CFVET, ¿sí? Quien les está hablando. Tengo 53 años, soy veterinario recibido acá en Argentina, en Universidad de Santa Fe, ¿sí? Bien, fundamentalmente agradecerles a todos los que están presentes, dentro de los alumnos que están acá. La mayoría tuvimos contacto ya en la organización administrativa y en el ingreso al curso. Agradecerle a muchos de los alumnos que están hoy, que son del exterior, ¿sí? De distintos países, por la confianza en tomar esta propuesta educativa, ¿sí? Que la estamos brindando junto acá a los colegas. Por un lado, Esteban Liguori, y por el otro está Sacha Santia, que son los encargados y los responsables, ¿sí? De guiarlos en esta capacitación, ¿sí? Pero fundamentalmente, y como mensaje de bienvenida, es un agradecimiento por haber confiado en la propuesta y estar acá. También tenemos alumnos que ya han participado en otros cursos que brinda CFBET, ¿sí? Y que actualmente nos vienen acompañando con esta propuesta. Una bienvenida también para aquellos que no están pudiendo participar ahora en el vivo, ¿sí? Y que van a ver después la clase grabada, ¿sí? Bienvenidos para ellos también. Bueno, antes que nada, hoy, ¿quién nos va a dar la clase y nos va a acompañar en la capacitación? Es el médico veterinario Esteban Liguori, ¿sí? Esteban es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, de Casilda. Esto es en Santa Fe, Argentina, ¿sí? Para los alumnos del exterior, Argentina es muy grande, tenemos muchas ciudades y tenemos, gracias a Dios, tenemos facultades y universidades de veterinaria en muchas provincias del país, ¿sí? Así que es muy cosmopolita lo nuestro dentro del país. Tenemos varias facultades y egresados de distintas universidades. Esteban y Sacha son egresados de la Universidad Nacional del Rosario y de la Facultad de Veterinaria, que se encuentra en Casilda, que es una localidad en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Permítanme un segundito. Bueno, Esteban es un especialista en medicina felina, ¿sí? También participa en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Casilda, como un auxiliar de primera en la cátedra de enfermedades infecciosas, también en cátedras de oncología, ¿sí? Él particularmente se dedica y es especialista y trabaja exclusivamente con la parte oncológica, ¿sí? Su actividad al día de hoy, ¿sí? Es 100% consulta oncológica. Entonces, Esteban nos acompaña en este caso, ¿sí? Con una primera presentación, con una primera clase y con un primer tema. Así que mientras él va presentando, ¿sí? Mientras coloca la presentación, le damos lugar a él como para que también les dé un mensaje de bienvenida y trataremos todas las clases de empezar en horario, respetando a todos los que están esperando la hora justa. A medida que vayan llegando los otros colegas, les damos admisión para que entren a la clase y para que quedemos de acuerdo en algo, lo vamos a hacer dinámico a medida que Esteban vaya desarrollando la clase. Cuando ustedes vean alguna cuestión de que algún vocabulario o algo, una idea que no se entienda, tienen la libertad, si te parece, Esteban, de o, por un lado, escribir en el chat una consulta en particular, ¿sí? Y desde acá la leemos, o por otro lado, abrir el micrófono y hacer la consulta correspondiente. Por supuesto, siempre mucho más interactivo, abrir el micrófono, consultarlo, de paso se hace una ida y vuelta un poquito más interesante, ¿sí? Así que bien, bienvenido Esteban, bienvenido Sacha. En este caso, hoy lo tenemos a Esteban. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Un placer estar de este lado y poder charlar un poco de estos temas que son súper, súper
llamativos e interesantes. El objetivo de este curso ya lo hemos dictado con Esteban. En principio, agradecerte nuevamente por el contacto para poder brindar de nuevo este curso. Es un curso bien orientado a clínicos, ¿sí? O sea, no vamos a ondear en la oncología específica, porque la idea es que todos aquellos veterinarios que hagan clínica puedan tener herramientas tanto de el abordaje de un paciente con una lesión cutánea oncológica, como el método diagnóstico más habitual y de rutina y muy, muy útil, que es la citología, ¿sí? Entonces, lo dividimos en 4 módulos, ¿sí? Que van a ser semanales, en los cuales vamos a hablar de lo que es el abordaje del paciente con una masa, o sea, la primera llegada de ese paciente a su consultorio, ¿sí? Después vamos a tener 2 clases continuadas de toda la parte de citología, que la va a dictar el médico veterinario Sacha Santía, que es un especialista en citología, ¿sí? Realmente es muy, muy crack. Y por último vamos a hablar de lo que es la estadificación clínica en oncología, ¿sí? Y vamos a charlar un poquito de cómo tenemos que leer un estudio histopatológico para saber cuáles son los datos útiles que a nosotros nos van a brindar un informe para poder tomar decisiones de ahí para adelante, ¿sí? O sea que vamos a hablar mucho de clínica, ¿eh? Entonces, digo esto, ¿por qué? Porque me gusta que sea interactivo, ¿sí? Me gusta que se puedan abrir el micrófono, que podamos charlar, que puedan dar una consulta, una opinión, compartir algo, porque la realidad es que la mayoría de las cosas que vamos a charlar, sobre todo hoy en el primer módulo, son cosas que hacen ustedes en la clínica diaria, ¿sí? Mi idea es darle algunas herramientas para aprovechar esa primer consulta, ¿sí? Con un paciente con una lesión, y obtener la mayor cantidad de información y datos útiles para después tomar decisiones, ¿sí? Así que vamos a arrancar, ¿sí? Con el primer módulo, que es el abordaje del paciente con una masa. Es el ingreso de ese tutor o tutora con ese paciente con una lesión, ¿sí? ¿Qué temas vamos a ver dentro de este abordaje? Lo que se llama el BDM de un paciente oncológico, que es la base de datos mínimas que tenemos que tener en un paciente oncológico. Las paraneoplasias más frecuentes, hay un montón, no las vamos a ver todas porque la realidad es que hay muchas que son muy poco frecuentes, más difíciles de encontrar, pero sí vamos a ver las más frecuentes que probablemente se la encuentren a diario con los tumores más comunes, ¿sí? Vamos a hablar de los métodos diagnósticos que tenemos al alcance de todos, ¿sí? Porque, a ver, hoy tenemos facilidad y la gente está mucho más aceptiva para poder hacer métodos diagnósticos por ahí un poco más complejos, como pueden ser la tomografía o la resonancia, ¿sí? Que vamos a hablar muy poquito, como para tener algo de idea general, pero la realidad es que hoy está mucho más aceptada la utilización de estos métodos, que son muy útiles, ¿sí? Vamos a hablar de ecografía, de radiografía, de tomografía y resonancia, ¿sí? Y por último vamos a ver el primer concepto de lo que es un estadio clínico, ¿sí? De un paciente oncológico, que nos va a abrir las puertas para después el último módulo charlar bien sobre esto, ¿sí? Repito, me gusta que interactúen, me gusta que charlemos, me gusta que opinen, y que si hay diferencias, me parece buenísimo que se puedan discutir. Así que no tengan miedo en abrir el micrófono, en opinar, porque la idea es que podamos interactuar y que podamos entre todos armar una información contundente, ¿sí? Vamos a arrancar con lo primero. Lo primero que tenemos que saber es que el cáncer, hoy hablar de cáncer, es algo mucho más común que hace muchos años atrás. Y no está mal, tenemos que hablar de cáncer. ¿Por qué? Primero porque en las personas es la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces hay mucho diálogo del cáncer, ¿sí? Y no estamos tan lejos en los animales. El cáncer es una enfermedad, un grupo de enfermedades que hace millones de años se conoce, ¿sí? El tema es que en la medida que fue pasando la evolución, ¿sí? Fuimos encontrando métodos para poder acercarnos a un diagnóstico más preciso y para poder establecer terapéuticas más adecuadas, ¿sí? Pero es una enfermedad que hace 1 millón de años se describe en papiros, en distintas publicaciones, ¿sí? Ahora, se la considera relativamente nueva justamente por esto, porque la realidad es que el avance tecnológico no hace tanta cantidad de años que empezó a tener un auge y una utilidad, ¿sí? Pero la realidad es que tenemos que hablar del cáncer, tenemos que hablar con respeto, ¿sí? Con información acertada y con empatía, ¿sí?
Entonces hay que empezar a hablar del cáncer. ¿Qué pasa? Durante muchos, muchos años, ¿sí? Se establecía que el tratamiento principal del cáncer era la cirugía, que aún lo sigue siendo, es lo principal, pero fueron cambiando las modalidades de objetivos para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Del lado izquierdo tienen un libro que es espectacular, que es una biografía del cáncer. Si hay alguien que le gusta leer o que les resulte de interés, está buenísimo. Lo que habla es qué fue pasando con el cáncer y la sociedad, con el cáncer y los imperios, con el cáncer y la evolución social, ¿sí? Y hay una relación muy estrecha en relación a la información, al desarrollo del conocimiento, con el desarrollo de una sociedad. Está muy bueno, es un muy lindo libro, a modo informativo para leer, realmente vale la pena. A quien le interese está muy bueno. Y del lado derecho tenemos una imagen, ¿sí? Que nos habla de un cambio de estrategia para luchar contra la guerra del cáncer. ¿Por qué? Porque lo primero que yo les decía era, siempre se trataba de extirpar y extirpar y sacar masas y sacar y sacar y sacar. La cirugía siempre era lo ideal, ¿sí? Que sigue siendo, no lo niego, pero están cambiando los objetivos, vinieron cambiando los objetivos. Una cosa es, vamos a sacar ese tumor para sacarlo y chao. Y otra cosa es decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi objetivo con el paciente? Mi objetivo va a ser un objetivo curativo, un objetivo paliativo, un objetivo de control de calidad, ¿sí? Entonces, estos cambios que fueron sucediendo nos hablan de que muchas veces tenemos que pensar más en un intento de control de la enfermedad y no tanto de la extirpación o no tanto de la eliminación del cáncer, ¿sí? Por eso ese cambio de estrategia, fíjense que el cuadrito a mí me pareció fabuloso, fíjense que hay un cierre, ¿sí? Donde los médicos están cortando esas ramas, pero siempre dejan el centro ahí adentro controlado, ¿sí? Que es un poco el objetivo de las nuevas terapias que hay contra el cáncer. A veces no tenemos que ser tan ambiciosos si podemos generar un control del paciente a pesar de que va a seguir teniendo el cáncer, pero si podemos controlar ese paciente y controlar esa enfermedad y mantener un paciente con calidad de vida, ¿sí? Eso es un poco lo que representa esa imagen, ¿eh? Entonces, no nos tentemos en exceso a la cirugía y a sacar y a sacar y a sacar, sino que replanteémonos cuál va a ser nuestro objetivo para el paciente, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hablar es qué es el cáncer, ¿sí? El cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, ¿sí? Que tienen características en común, que es el crecimiento y la proliferación descontrolada a nivel celular, ¿sí? Que eso es lo que caracteriza una célula tumoral y un desarrollo de cáncer. Ahora, ¿qué pasa? Un mismo tipo de tumor con el mismo nombre histopatológico y el mismo grado, en dos pacientes distintos puede presentarse diferente, puede comportarse diferente, ¿sí? O inclusive al revés, un mismo tipo de tumor en un paciente, en la medida que pasa el tiempo, puede evolucionar y puede cambiar, ¿sí? Entonces, no se habla de una enfermedad, sino que se habla de un conjunto de enfermedades con ciertas características en común, ¿sí? Y es una enfermedad genética, ¿sí? Siempre es una enfermedad genética. Ahora, que sea genética no significa que sea hereditaria, ¿sí? Porque nosotros tenemos en el cuerpo células germinales, que son las que se heredan, las que desarrollan, y células somáticas, ¿sí? Que son las que forman el cuerpo. En los animales, las mutaciones asociadas al cáncer son de células somáticas y no de células germinales, ¿sí? Que son las células germinales las que son heredadas, ¿eh? Entonces, esas mutaciones germinales son las que se pueden heredar de madre a hijo, de padre a hijo, que sí está muy estudiado en humanos, como el cáncer de mama, de próstata, de colon, que hay mucho estudio molecular de heredabilidad, ¿sí? Ahora, en animales no está tan demostrado, no está tan estudiado, hay muy poquitos datos sobre esto. Entonces, es una enfermedad genética monoclonal, ¿sí? O sea, origínate una célula que genera mutación descontrolada, división y proliferación, pero de una célula. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, esa célula se empieza a armar de una estructura que se llama microambiente tumoral, que ya no es un tumor, es un microambiente tumoral, que está compuesto por muchas otras células, muchos factores, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, o sea, se arma toda una estructura única, ¿eh?
Y en la medida que pasa el tiempo, se van sucediendo acúmulos de mutaciones en ese genoma que van haciendo que ese microambiente tumoral y cada una de las células hijas que van desarrollándose pueden ir cambiando, ¿sí? Si bien es monoclonal y las células hijas son idénticas a la madre, en la medida que pasa el tiempo, adaptan o adquieren, mejor dicho, mutaciones nuevas en otros genes y entonces van modificándose. Por eso también es tan difícil hacer una terapia para el cáncer, porque no hay un cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo que tiene cualquier ser vivo para desarrollar un cáncer? Existen riesgos replicativos, que es el que siempre está presente, el que siempre está, porque es el que genera que esa replicación con un gen mutado, con una alteración, se pueda dividir y proliferar en el tiempo, ¿sí? Y es obviamente el factor principal en el caso de las especies domésticas, que es lo que da una célula tumoral y su progenie, ¿sí? Y obviamente está muy asociado a la edad, por eso el cáncer aparece con mucha más frecuencia en animales gerontes o en humanos adultos, porque esos controles de calidad que tiene la misma célula, esos checkpoints y esos métodos para controlar que todo se suceda de manera correcta, en la medida que pasa la edad se ponen, entre comillas, vagos, ¿sí? O menos específicos. Y es ahí donde empiezan a suceder esos errores, donde no se detecta, donde sucedió, se dejó pasar, y ahí es donde empieza a suceder esta división descontrolada de células, ¿sí? El riesgo hereditario es otro, no tan común en los animales, por lo que les decía, o sea, la mutación que sí está comprobada es en los ovejeros alemanes, una mutación en un gen que se llama BDH, que codifica una proteína que aumenta la predisposición a algunos tipos de tumores como el cistoadenoma renal y la dermatofibrosis nodular, pero es muy, muy específico. El resto son todas células somáticas, ¿sí? Y después tenemos los riesgos medioambientales, que son los riesgos externos al paciente que pueden potenciar o desarrollar alteraciones genéticas, como pueden ser la radiación ultravioleta, los procesos inflamatorios crónicos, las hormonas, ¿sí? Entonces, las enfermedades retrovirales en los gatos, ¿sí? Son estructuras o situaciones externas per se a la célula, pero que pueden alterar el ADN y desarrollar posteriormente una mutación para proliferar y desarrollar una célula tumoral, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a leer sobre cáncer y sobre el desarrollo y la carcinogénesis, lo primero que se van a encontrar es con este gráfico. Este gráfico son los hallmarks del cáncer, o los distintivos del cáncer, o las características del cáncer, ¿sí? Hoy, hasta el momento, se han descubierto 14, que son estas que están puestas acá en este esquema, pero se arrancó con 4 o 5, que eran los primeros que se conocían. A medida que se fue evolucionando el método diagnóstico, el conocimiento molecular de la célula tumoral, se fueron desarrollando y viendo que cada vez hay más, ¿sí? Y hay un montón. Fíjense, la célula tumoral tiene la capacidad de resistir a la muerte celular, inducir una invasión, una metástasis, inducir una neovascularización, alterar la supresión de genes, ¿sí? O sea, hay muchísimas cosas que hace la célula tumoral que evade la respuesta inmune y que altera el metabolismo y por eso logra proliferar y no ser controlada, ¿sí? Y fíjense, la imagen del centro no es una célula tumoral lo que se ve ahí, eso es el microambiente tumoral, donde tenemos células inmunitarias, factores de crecimiento, vascularización, linfática, sanguínea, células inflamatorias, ¿sí? Todo un microambiente tumoral, ¿sí? Que va desarrollándose en la medida que pasa el tiempo. Ahora, nosotros hasta acá vemos cuestiones moleculares, celulares, específicas, pero nosotros vamos a tratar pacientes, ¿sí? No vamos a hablar con el tumor, no vamos a explicar la genética tumoral a un tutor, o si se la explicamos es brevemente, digamos, pero nosotros vamos a tratar con pacientes. Entonces, siempre tenemos que ver el paciente completo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener un paciente sin una familia detrás, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que tratar el paciente, sino que tenemos que tratar la familia, tenemos que tratar el conjunto de seres que viven con ese paciente. Para tener un tratamiento exitoso, un pasar en el tiempo exitoso, tenemos que tratar todo el conjunto. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de conocer es qué relación tiene ese paciente con esos tutores, ¿sí? O sea, qué parte de la familia ocupa, ¿sí?
dónde está ubicado en el árbol familiar. No es lo mismo tener un paciente de dos abuelitos de 80 que tener un paciente de un chico que lo tiene desde los 3 años hasta los 15, ¿se entiende? O sea, la relación que tiene ese animal de compañía con la familia es fundamental, porque a veces somos muy a veces nos obsesionamos con el tratar el cáncer y por ahí no miramos un poco detrás de escena de qué está pasando en esa familia. Y por ahí tenemos que bajar un cambio, decir, bueno, pensar para adentro y decir, bueno, quizás no tengo que ser tan agresivo con este paciente con un tratamiento o con una decisión terapéutica, sino más bien tratar de mejorar una condición, hacer que pase el tiempo, permitir disfrutar, ¿sí? Entonces hay que conocer toda esa relación, es fundamental para trabajar en oncología. Segundo, tenemos que saber que son pacientes geriátricos, la gran mayoría, entonces no solamente tenemos que saber que tienen cáncer, sino que además tenemos que saber si tienen alguna otra comorbilidad, porque muchas veces nos pasa que tratamos el cáncer, tratamos el paciente y demás, pero el paciente tiene otro padecimiento que le está complicando su calidad de vida y quizás le está complicando más que el propio cáncer, ¿sí? Entonces, sí tenemos que considerar cuáles son sus comorbilidades, si las podemos tratar o no, y qué es lo que está causándole mayor malestar al paciente, ¿sí? El cáncer es una enfermedad crónica, como lo es la enfermedad renal, como es la enfermedad cardíaca, como son enfermedades endócrinas, son enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, una enfermedad crónica muchas veces tenemos que tratar de mantenerla en el tiempo y no ser tan ambiciosos, ¿eh? Y a veces vamos a tener un paciente que va a terminar falleciendo por una insuficiencia cardíaca descompensada, una ACVIN-C o lo que sea, antes de que un cáncer. Entonces, ahí tenemos que bajar la pata y decir, che, ¿vale la pena ser tan agresivo? ¿Vale la pena someter a este riesgo quirúrgico a este paciente? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ser planificación previa, ¿eh? Siempre vamos a tener que sentarnos a hablar con la gente, con los tutores, y hablar de qué es la calidad de vida, qué es lo que consideran ellos como calidad de vida, qué consideramos nosotros, ¿sí? Y todo eso implica charlas con la gente, ¿eh? Y eso es clave, ¿sí? Porque podemos no andar bien con el tratamiento, el paciente puede no responder, puede terminar mal, pero si nosotros tenemos un manejo adecuado con la gente, con los tutores, de manera empática, dándole la información correcta y demás, probablemente la gente quede muy conforme con la situación, a pesar de que todo salió mal, ¿sí? Y de hecho, se los digo con conocimiento de causa, que muchas veces me pasa, ¿eh? Entonces no nos olvidemos de esa parte que no es menor. Hay que sacar mucho el miedo al cáncer, el miedo a la quimioterapia, el miedo a los tratamientos, porque la gente, los tutores traen mucha información del humano y muchas veces no se correlaciona a lo que sucede en los animales, ¿sí? Los animales tienen una tolerancia muchísimo mejor a los tratamientos quimioterápicos, que es un gran tabú en la gente, en los tutores. Y yo creo que hay una condición clave en los pacientes, tanto perros como gatos, que ellos no toman conciencia y dimensión de la enfermedad, ¿sí? Entonces no hay un compromiso del sistema neuroinmunológico, ¿sí? Que pasa así en el humano, cuando tenemos la noticia del cáncer, cuando tenemos la noticia de que hay que hacer quimioterapia, ellos no toman esa conciencia, entonces eso nos da una ventaja para los tratamientos, ¿sí? Y muchas veces la gente cuando inicia un tratamiento, después de iniciado, se da cuenta que, sí, es verdad, la verdad que no le hizo nada, ¿sí? O sea, no tuvo vómito, no tuvo diarrea, no estuvo decaído, no tuvo nada. Y yo creo que hay una condición importante en esa situación neuroinmunológica que sí la tenemos nosotros, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos con los tutores, siempre tenemos que ser claros y no podemos dar una información excesiva, ¿sí? Sin tener los datos suficientes para poder darla. ¿A qué voy con esto? Porque es clave una pregunta de la gente, bueno, ¿cuánto va a vivir? Bueno, yo no quiero que sufra, ¿sí? Son preguntas claves. Entonces, siempre hay que ser cautelosos en la información que vamos a dar en la medida que vamos teniendo información de esa enfermedad. No podemos decir, no, mira, tu paciente, tu mascota tiene cáncer, va a vivir 3 meses, ¿sí? Porque ese es el primer error que podemos tener. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque sentenciamos al paciente en un tiempo. Entonces, la gente va a estar esperando a que lleguen los 3 meses y el paciente se muera, ¿sí? Y a veces puede suceder de que se muera al mes o a veces puede suceder de que se muera al año y medio, ¿sí? Entonces,
tratar de no hablar de números, de datos, de estadísticas, de sobrevidas, sin tener la información necesaria para hacerlo, ¿sí? Y lo segundo es que lo más probable es que eso haga que la gente decida no intentar un tratamiento. Porque si le decís, no, mira, tiene un cáncer, es muy agresivo, el tratamiento le va a hacer mal. Entonces, si damos una información negativa, la gente lo va a captar negativo, va a estar reacio a intentar una mejor calidad de vida del paciente, ¿sí? Y eso le va a cerrar las puertas al paciente a una posibilidad. Entonces es fundamental que antes de que hablemos tengamos información, ¿sí? Y acá es donde vamos a esa base de datos mínima que tenemos que empezar a recolectar desde que llega el paciente con una masa, con una lesión, al consultorio nuestro, ¿sí? Yo cuando arranqué en 2014-2015, empecé a hacer oncología ambulante. La oncología ambulante se usa mucho en España, se usa mucho en Europa, que es la atención o el servicio de oncología en distintas veterinarias, en distintas clínicas, a donde te llaman vas. Eso es la oncología ambulante. Y vas y atendés a un paciente oncológico, le das la información, le indicas los estudios, le indicas la cirugía, le indicas la quimioterapia, la haces vos, o si tiene un auxiliar, la hace el auxiliar. Pero esa es la oncología ambulante, es como yo arranqué trabajando, conociendo colegas y atendiendo gente de muchos lugares, con muchas realidades diferentes. Arranqué con esa fotito que ven arriba a la izquierda, una hojita de papel con datos informativos, un calibre, un estetoscopio, mi sellito y, bueno, ahí me falta el casetito para las citologías, ¿sí? Con eso arrancamos y con eso podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Imagínense teniendo solamente eso en su consultorio, ¿sí? Entonces, con poco podemos hacer mucho, pero siempre tenemos que ser metódicos a la hora de trabajar. Y la clave está en la semiología, ¿sí? Porque desde que vemos ingresar el paciente ya vamos pensando posibilidades. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que se relacionan entre la especie, si es canino, si es felino, la raza o el tipo de paciente, si es una raza gigante, si es una raza pequeña, el sexo, la edad, ¿sí? Son datos que ya con verlo o con hablar con los tutores vamos empezando a hilar esos cabos o atar esas cadenas de información. La anamnesis, hay preguntas importantes que siempre hay que hacer, que después vamos a ver algunos ejemplos. Y después cuando empezamos a ver al paciente ya con nuestras manos, con nuestro estetoscopio, con nuestros ojos, particularmente, el examen objetivo general, evaluar comorbilidades, que lo hablábamos antes, y después un examen particular donde ya nos vamos a la lesión. Pero fíjese que vamos de lo macro a lo micro. A veces la gente viene, no, le salió un nodulito acá. Y entonces nosotros vamos, pum, al nodulito, y empezamos a examinar el nodulito, lo medimos, lo tomamos, le hacemos citología, pum. Y por ahí no nos dimos cuenta que era una hembra no castrada y que tenía un nódulo en mama, ¿sí? Entonces, y que quizás la gente ni se había dado cuenta. Entonces, siempre primero de lo general a lo particular. Y de esa manera nos vamos a encontrar con un montón de información más que nos va a ser útil o no, pero vamos a tenerla disponible, ¿sí? Porque después la gente, el tutor se fue y dice, ay, no le revisé los linfonodos. Entonces, es importante ir de lo general a lo particular. Bien, cuando hablamos de relación entre cáncer y razas o estirpes o tipos de pacientes, hay asociaciones que son bastante interesantes. Por ejemplo, los retrievers tienen una predisposición mucho más alta a presentar hemangiosarcomas esplénicos o cardíacos, ¿sí? Entonces, si vemos un paciente que llega con distensión abdominal, agitado, le elevamos la mucosa, es un retriever, está pálido, o le hicimos un laboratorio y está con alteraciones de anemia, de algunas particularidades que pueden ser asociables a un hemangiosarcoma, ya tenemos que pensar en la posibilidad de una ecografía, ¿sí? Al menos para descartarlo, ¿sí? Lo mismo pasa con un paciente, un Rottweiler de 10 años que viene claudicando con mucho dolor, que tenemos edema en el miembro, y tenemos que pensar en la posibilidad de un tumor óseo, ¿sí? El boxer, el Shar-Pei, el bulldog son razas recontra asociadas al mastocitoma. Después depende de la raza, teniendo un grado alto, un grado bajo, agresivo, no agresivo, ¿sí? Pero fíjense que ya veo entrar un boxer y viene por un nódulo en piel, es mastocitoma hasta que se demuestre lo contrario, porque es típico, ¿sí? Entonces ya sin siquiera tocar al paciente, yo ya voy pensando qué posibilidades diagnósticas tenemos.
Y así tenemos un montón. El boyero de Berna es el típico de los sarcomas histiocíticos, ¿sí? Los sarcomas histiocíticos son tumores súper agresivos que avanzan muy rápido, de un pronóstico muy malo, y que pueden salir desde piel, hueso, corazón, hígado, vaso, o sea, un montón de lugares. Entonces por ahí vienen con un granito en la piel, y qué sé yo, es un boyero de Berna, digo, vamos a tomarle una citología porque puede llegar a haber un sarcoma histiocítico, ¿viste? Entonces, esa información es clave, ¿sí? Bueno, hay un montón de ejemplos. La idea era que ustedes tengan algunas ideas de razas o tipos de pacientes asociados a algunos tipos de tumores, ¿sí? ¿Qué pasa con las hormonas? Esto es algo que todos sabemos, pero que muchas veces no informamos a la gente, a los tutores. ¿Por qué? Es clave, es importante educar, formar a la gente en el conocimiento de la castración, ¿sí? Fíjense estos son datos estadísticos reales, ¿eh? El cáncer de mama en las perras, cuando uno castra antes del primer celo, tenemos un efecto protector de esa esterilización con un porcentaje de posibilidades de tumor de mama de menos del 1%, menos del 1%, ¿sí? Es muy importante este dato. Antes del segundo celo sube a un 8, sigue siendo bajo. Ahora, cuando ya pasó el tercer celo, antes del tercer celo, fíjense, sube un riesgo hasta el 26%, ya es un cambio notorio, ¿sí? 3 de cada 10, 30 de cada 100, no es poco. Y ya cuando pasa el tercer celo, tenemos más de un 50% de posibilidad de tumor de mama, ¿eh? Entonces, esto es parte de educación a los tutores, ¿sí? En las gatas hay un dato de más o menos de los 6 meses cuando una castra. Cuando se castra después de los 6 meses, una gata aumenta el riesgo 7 veces de tumor de mama, o sea, es muchísimo, ¿eh? En el caso de los machos, por ejemplo, en los adenomas perianales, si bien es un tumor benigno, pero se puede prevenir con la castración. Ahora, ojo, que hay algunas razas particulares que puedan tener un aumento en la predisposición a algunos tipos de tumores, como por ejemplo, que es el más estudiado, es el osteosarcoma, ¿sí? Apendicular en los Rottweiler, cuando los castramos antes del año. Hay datos estadísticos que aumenta bastante la probabilidad. Entonces, si yo tengo un Rottweiler, quizás el planteo y la información que le tengo que dar a los tutores es esa, es decir, mira, lo ideal es castrar, es real. Ahora, existe una probabilidad más alta que otra raza de que este paciente, si le hacemos una esterilización antes del año, pueda desarrollar un osteosarcoma, que es un tumor muy agresivo, ¿eh? Entonces, todos esos datos son importantes que no solamente los conozcamos, sino que se los podamos brindar a la gente para que ellos también lo conozcan y puedan ser parte de esa toma de decisiones, ¿sí? Porque fíjense que esto lo hablamos en las primeras consultas de un cachorro, ¿eh? Y estamos hablando de algo que va a pasar cuando tenga 6, 7 años para arriba, ¿eh? O sea, no son datos menores, ¿eh? ¿Qué pasa con las asociaciones de las enfermedades virales? Es algo que también todos conocemos, los retrovirus en los gatos, la leucemia felina, la inmunodeficiencia Esteban, felina. disculpa, te Sí, interrumpo un sí, segundito. Pregunta interrumpa, Jenny. interrumpa. Sí, sí, sí. ¿Qué significa la sigla Agasaca en el cocker? Agasaka es el adenocarcinoma de saco anal, ¿sí? Es un tumor del saco anal, maligno, agresivo, que muchas veces es difícil operar y que tiene una alta capacidad de metástasis a los linfonodos ilíacos e inguinales profundos y a base de los cuerpos vertebrales, lumbares y ad pulmón, ¿eh? Entonces son tumores que en esas razas está muy asociada a la presentación, ¿eh? Entonces, si yo tengo viene una raza de esa, consulta, porque está con una disquexia, con una, no sé, una dificultad para defecar, ¿eh? Porque muchas veces estos agasacas, estos tumores de saco anal, no se palpan de afuera, están internos, ¿eh? Muchas veces sí, pero hay veces que no, ¿eh? Y de hecho, después lo vamos a charlar, pero hay un síndrome paraneoplásico muy común en el agasaca, ¿sí? Que es la hipercalcemia maligna y que muchas veces se presenta antes de que el tumor sea palpable, visible o detectable, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y a veces es un dato clave. Si lo tenemos una hipercalcemia maligna, que después la vamos a ver, en esa raza, en un paciente de avanzada que justo viene, no, vos sabés que está con alguna molestia para defecar, lo noto que se agacha y intenta varias veces y después hace, y a veces lo veo que la materia fecal es acintada, bueno, empecemos a evaluar la posibilidad de ese agasaca, ¿eh? Pero bueno, agasaca es eso, es un adenocarcinoma de saco anal, ¿eh? ¿Se contestó? Por ahí hablo mucho y me voy por las ramas, pero bueno, la idea es darle la info que más se pueda, ¿eh? Todo bien, dice. Gracias. Bien, no, por favor. Entonces, las asociaciones
con estas enfermedades virales también es muy conocida, ¿sí? Sobre todo con los retrovirus, que son por ahí los más habituales. Son virus oncogénicos, o sea, inducen a las mutaciones celulares, ¿sí? Y están muy asociadas a enfermedades linfoproliferativas o hematopoyéticas, como la leucemia, como los linfomas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos virus se anclan en ciertos lugares del ADN que o están muy cerquita de genes, de genes que son o protoncogenes o genes supresores, ¿sí? Y esos generan una mutación, o por otro lado son retrovirus inmunosupresores que generan una depresión inmunológica tan severa que hace que el organismo y las células pierdan esas capacidades de controles de los checkpoints y demás y proliferen las mutaciones celulares, ¿sí? Factores físicos, ¿sí? Factores como la radiación, la inflamación crónica, son factores que también producen, en la medida que se suceden con cronicidad en el tiempo, inducen mutaciones en los genes. El más conocido es la radiación ultravioleta sobre los carcinomas de células escamosas del plano nasal del gato, por ejemplo, ¿sí? Que producen mutación en el gen P53, que es el gen que se lo llama ay, se me fue el nombre, el protector del genoma, ¿eh? Entonces, son también cosas que uno tiene que conocer, sobre todo de manera interna, para pensar cuáles pueden ser los factores o qué tengo que tener en cuenta para ver si puedo o no desarrollar. Y esa información se la podemos dar por ejemplo, a los tutores en un gatito de las primeras vacunas, un gatito con la trufa blanca, las orejas blancas. Entonces, ya le vamos dando esta información a modo preventivo, ¿sí? Factores químicos, lo mismo, ¿sí? El humo de tabaco en el pelo de los gatos con el acicalamiento también hay una relación, ¿sí? Con las mutaciones en el gen P53. La ciclofosfamida, que es una droga oncológica, ¿sí? Hay un metabolito, la ciclofosfamida se metaboliza a nivel renal y se elimina por vía urinaria, y en eso, en ese acúmulo urinario, hay un metabolito que se transforma, que se llama acroleína, que la acroleína es un irritante crónico de la vejiga que puede predisponer o a cistitis hemorrágica o inclusive a terminar desarrollando un carcinoma urotelial o un carcinoma de células transicionales como se llamaba antes, ¿sí? O sea, fíjense, la misma droga oncológica que quizás yo estoy usando para otro tratamiento, quizás me pueda estar empezando a generar otro tipo de tumor en vejiga, ¿eh? Son todos datos interesantes para tenerlos en cuenta, ¿eh? Eh, Ahora, cuando nosotros... Esteban, Sí, 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 sí. para cerrar una idea, pregunta Esther, entonces, ¿a qué edad sería conveniente esterilizar a las gatas y gatos para disminuir la posibilidad de neoplasia? Lo ideal sería antes de los 6 meses. ¿Eh? Antes de los 6 meses sería el efecto protector de la esterilización, sobre todo en las hembras, para tumores mamarios, ¿sí? Cuando superan los 6 meses, aumenta ese riesgo de tumores mamarios 7 veces. ¿Eh? Eso sería la información clave. ¿Eh? Son estudios en hembras, ¿eh? En tumores de mama en hembras, gatas, ¿sí? Muy bien. Bien. Entonces, cuando ya vimos llegar al paciente con su tutor, que viene porque le salió un bultito en la piel o porque tiene una lesión ulcerativa que la trataron o no sé qué, o no tiende a cicatrizar, etcétera. Bueno, empezamos la reseña y la anamnesis, ¿sí? Entonces empezamos a hacer preguntas que son, digamos, tenemos que hacer preguntas que a nosotros nos sirvan los datos, si no, no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿en qué ambiente vive? No es un dato menor. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, es un lugar de muchísimas fábricas, ¿sí? Entonces hay mucha contaminación ambiental, hay mucho smog. Entonces ese dato es importante porque puedo tener una asociación, por ejemplo, de un aumento en determinado momento del año de presentación de tumores pulmonares, ¿sí? Me ha pasado, ¿eh? He visto en un año 10, 15, 20 tumores pulmonares, que por ahí son cosas que ves 3, 4 al año, y me ha pasado de ver 15 tumores pulmonares en un año. Es decir, bueno, hay alguna relación evidentemente, y eso es importante conocerlo, ¿sí? Perdió peso, perdió masa muscular, lo ven que no logra hacer las rutinas de antes, que se cansa,
datos sobre la lesión, hace cuánto que lo notaron, porque, por ejemplo, si me dicen, no, mira, le encontré este bultito que salió hace 20 días, y en esos 20 días la verdad que se agrandó bastante, pero también tiene este otro bultito acá atrás, pero este lo tiene hace 3 años. Entonces, ese dato es clave. ¿Por qué? Porque si hace una lesión que hace 3 años que está, le voy a dar mucha menos importancia a esta otra lesión que en 20 días creció un 50%. ¿Sí? Entonces, toda esa información que por ahí a veces la gente no se da cuenta de brindártelas, hay que hacer, hay que consultar, hay que preguntarlas. ¿Sí? Otra cuestión importante es, ¿se ha tratado alguna vez por esto? ¿Qué tratamiento se le hizo? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen anotado en algún lado? ¿Se pueden, o sea, podemos obtener esa información de otro vete que lo ha tratado? Porque a mí me interesa saber si ha tenido una respuesta o no. O sea, es muy común el uso de corticoides, de prednisolona, ¿sí? En algunos tumores tiene una respuesta espectacular y en otros no. Entonces, este mastocitoma se trató con corticoides, respondió o no respondió, porque a mí me va a dar la pauta de si lo vuelvo a utilizar o no. ¿Sí? O un paciente que tenía un ganglio aumentado, sí, le dieron corticoide, anduvo bien, se reachicó, excelente, y al tiempito volvió a aparecer, le dieron corticoide de nuevo, se achicó, excelente, el tiempo volvió a aparecer, le dieron corticoide y no respondió más. ¿Sí? Esos datos son claves, porque a mí me está diciendo, bueno, tuvimos mucho tiempo de corticoides, tenemos un ganglio aumentado de tamaño. Ojo, no será un linfoma. ¿Y qué pasa? El corticoide, en uso crónico en el linfoma, induce a la resistencia quimioterápica. ¿Sí? Entonces, toda esa información es muy importante. Y son datos que solamente con charlar con los tutores la podemos obtener y la vamos registrando. ¿Sí? Y esto es muy, muy importante. Te interrumpo un segundito antes Sí, de que siga. interrumpa. Julieta preguntaba, dice, pero no entendí que si castramos, aumentamos la aparición de otros más agresivos, como pregunta. Dice, como el último tip que está en la diapositiva. Quizá no la vemos a la diapo ahora, o Acá quizá es volvemos, no hay una ningún problema. confusión de palabra, Acá. digamos. ¿Qué pasa? Algunas razas, sobre todo en el Rottweiler, que es por ahí la que más está estudiado, hay estadísticas que dicen que cuando uno esteriliza un Rottweiler antes del año, ¿sí? Aumenta el riesgo de padecer de adulto un osteosarcoma. Eso está estudiado, ¿sí? Ahora, entonces, ¿para qué me sirve esta información? Para poder dársela al tutor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir, mira, la realidad es que los tumores de mama son mucho más frecuentes que un osteosarcoma. Ahora, es un Rottweiler y el Rottweiler tiene una predisposición más grande al osteosarcoma. Entonces, tenemos que sentarnos y decidir en conjunto si vamos a hacer una esterilización antes o después del primer celo o si vamos a esperar, por ejemplo, al año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad de que si castramos antes, podamos tener de adulto un osteosarcoma. Y esto es real, está estudiado. Pero es información que tiene que conocer la gente, ¿sí? Porque si no, de alguna manera, por más que la gente no lo sepa, estamos cayendo un poco en la situación de, entre comillas, mala praxis, ¿sí? Porque si nosotros castramos temprano, pero sabemos que es un Rottweiler, que la predisposición al osteosarcoma es mucho más alta que otras razas, ¿viste? Y no se lo informamos, si tenemos un paciente que a los 6 7 años hay que amputarle un miembro de un Rottweiler que pesa 50 kilos, ¿sí? ¿Viste? Tenemos que saber, y la gente tiene que saber esa información. Después en conjunto se decidirá y se asumirán los riesgos de decir, bueno, espero al año con el riesgo de tumor de mama o castro antes con el riesgo de osteosarcoma, ¿sí? Pero es información que hay que darle a la gente a modo educativo, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes se lleven. Después es una cuestión de decisiones en conjunto de hacerlo o no hacerlo. Paola, sí, Muy te bien. escucho. Hola, buenas noches. No sé si ¿Cómo se me estás? escucha bien. Se escucha Sí, bien. se escucha perfecto. Bien. No, quería hacer una pregunta también relacionada a este tema de esterilizar o no esterilizar, a qué edad y Sí, demás. Que he escuchado y he leído que también esterilizar de manera temprana en algunas razas, por ejemplo, de las gigantes o razas grandes de perros, o en gatos, inclusive gatos machos, esterilizar de manera temprana también afecta, por ejemplo, el desarrollo óseo final que va a tener ese animal. O que incluso en gatos machos, por ejemplo, esterilizar de manera temprana
predispone a la presentación a futuro de obstrucciones urinarias, cistitis y demás. No sé si tenés alguna información también sobre eso. Sí, mira, en realidad, o sea, hay mucho, yo creo que hay mucha información en el boca a boca de eso. La realidad es que por lo menos lo último que yo tengo recuerdo de haber escuchado de Susan Little, ¿sí? Si no recuerdo mal, era ella, que es una de las crack en felinos a nivel mundial, es que había estudios de que las esterilizaciones en los gatos machos, inclusive a partir de los 3 meses, no había incidencias, ¿sí? Con respecto al aumento de los problemas uretrales. Quizás Sacha por ahí puede llegar a tener algo más de info de eso, pero la realidad, Sacha, si vos te acordás algo, aportalo por favor, pero la realidad es que no ha habido estudios, lo último que yo sé, que no hay un aumento de predisposición netamente por la castración temprana a problemas uretrales o urinarios en los machos. No sé, Sacha, si hay algo en lo que me esté equivocando o estoy en acierto. Bienvenido No, para no, participar. comparto, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Comparto con lo que decías, hasta lo último que también había leído y escuchado. La presentación de un FLUT en un paciente felino es multifactorial. Entonces eso es lo que Ujú, nos dicen, por lo menos los que más estudian, digamos, el tema. Y es más, había también como una recomendación hacia lo que era la castración temprana, si mal no recuerdo, esto lo tengo que chequear, entre los 2 y los 4 meses, lo cual brindaba también un efecto como protector contra la ganancia de peso o el desarrollo del tejido, digamos, adiposo, que después sabemos que todo el sobrepeso, eso predispone también a otras patologías endocrinas o afecciones articulares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, había como una tendencia a castrar antes de los 6 meses, por lo tanto, el tema de la obstrucción, por lo menos esto creo una corriente europea, ya como que dejaba de lado y de nuevo, es multifactorial, son varios factores que tenemos que evaluar en ese paciente y evaluar por qué el paciente presenta un ujú, flujo de tipo obstructivo. ujú. Gracias, Sacha. Ah, nada bien. Bien. Y, perdón, de nuevo. Sí, sí, Pau, sí, sí. Y con respecto a esto, yo lo había escuchado, la verdad que no me senté a investigarlo, a buscar información al respecto, pero sí había escuchado, capaz es un mito, pero no sé por ahí ustedes si tienen información al respecto, con esto de razas de perros gigantes o grandes y cómo afecta la esterilización temprana en el desarrollo óseo final que tienen esos animales. La verdad es que ahí no sabría decirte con conocimiento teórico de información. Yo creo que ahí puede llegar a ser más probable que pueda tener ciertas modificaciones en el desarrollo, por supuesto, porque hay una cuestión de desarrollo hormonal que también influye, ¿sí? Pero habría que evaluar, digamos, cuántos y qué gravedad pueden llegar a tener esos inconvenientes del desarrollo con una castración temprana y ponerlo en una balanza entre riesgos y beneficios de toma de decisiones. Ya te digo, no tengo la información teórica, por lo menos no la recuerdo, de cómo influye, pero sí creo que hay alguna influencia en el desarrollo, es cierto, pero creo que pondría en la balanza las dos cuestiones. Si a mí me va a traer algún desarrollo, pero va a ser un desarrollo que, digamos, que no me va a influir en la condición de vida del paciente o no me va a influir en una enfermedad o patología que pueda ser severa en el paciente, quizás priorizaría la castración temprana porque sé que la posibilidad de un tumor de mama agresivo, metastásico, es mucho más alta. ¿Sí? Pero ya te digo, no tengo la info teórica, al menos que recuerde en este momento. Ahí Bien, muchas no te puedo gracias. dar la respuesta exacta. Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? Bienvenido, ¿eh? Esteban, Sí, Encar, ¿qué sí, ¿cómo estás? qué tal? Bien, bien. Eh, Decime. hablando ahí que te estaba escuchando y escuchando a los compañeros, ¿vos sabés lo que yo he observado desde la clínica y en quirófano más que nada? En esos gatos, viste, que castrás antes de los 6 meses, gato macho, ¿no? Antes de los Ujú, 6 meses, antes de los 5 meses, que todo el mundo castra.
yo lo que veo observando frecuentemente es a nivel reproductivo un desarrollo, vamos a decir, de un pene bien chiquito, sin las papilas, y que eso sí me lleva a una obstrucción, vamos a decir, porque está por tema de desarrollo, vamos a decir, queda, vamos a decir, el agujero por donde tiene que orinar, se torna cada vez más chico por el cambio de pH, todo eso, bueno, llevan a una obstrucción secundaria. Eso lo vengo observando hace bastante tiempo, e incluso lo he charlado con otros colegas de acá de Uruguay, de mi zona donde estoy, y lo he observado, es bastante característico. Te das cuenta, viste, cuando ya vas a la obstrucción, ya que el pene es bien chiquititito, ni siquiera tiene papila, nada. Y incluso charlaba después con los dueños, y ¿cuándo lo castraste? Y lo castré a los 4 meses, a los 5 meses. Eso es lo que yo he observado, ¿no? Bien, sí, ya te digo, por lo menos no hay estudios científicos que asocien directamente la castración con los FLUD de tipo obstructivos, ¿sí? Como decía Sacha, digamos, al ser multifactorial, por ahí puede ser difícil que uno pueda no considerar otros factores que puedan potenciar el desarrollo del FLUD. Sí es cierto que los gatos más chicos, más jóvenes, castrados, no desarrollan las papilas, pueden tener un pene más pequeño en su tamaño, pero ya te digo, al menos lo que hay de información teórica, que yo recuerde hasta lo último que he leído, es que no hay estudios que demuestren una relación directa de la castración temprana con los FLUD de tipo obstructivos, ¿sí? Pero bueno, a ver, también está mucho en la clínica, como vos decís. La realidad es que habría que quizás empezar a juntar esa información que vos tenés de los gatos que son castrados de menos de tal edad, con información de gatos castrados de mayor edad, cuáles son sus condiciones de vida, alimentación y demás, tratar de separar un poco otros factores de esa situación multifactorial y ver si realmente hay una cuestión asociable netamente o al tamaño del pene, de la uretra, al desarrollo de espículas o lo que fuera. Podría ser algo interesante para empezar a ver si encontramos asociación estadística real, ¿sí? Pero bueno, yo la verdad es que lo que te puedo decir es lo que habla los estudios de estadísticas. Muchísimas gracias, Esteban. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra? Me gusta que participen, ¿eh? Me gusta, se pone más lindo. Yo sé que es un tabú el tema de hormonas y cáncer, ¿eh? Pero bueno, por lo menos algo de información básica para que ustedes puedan tener y puedan brindarle a los tutores. Bien, ¿dónde veníamos? Acá. Bien, independientemente del tipo, del nombre de tumor que tengamos, de la enfermedad, ¿sí? El cáncer duele, chicos. Los tumores duelen. Que no le duela es mentira, pueden no manifestarlo, hay razas o tipos de pacientes que tienen mayor o menor tolerancia al dolor, pero duele, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que vayamos a hacer después, hay que tratar el dolor, con lo que tengamos a mano, con lo que puedan, si hacen manejo de dolor o con lo que sea, pero tratar de tratar el dolor, ¿sí? Valga la redundancia, porque el dolor es un factor crónico que deprime el sistema inmune, que genera pérdida de energía en el paciente y esto influye directamente en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, y estos estudios que yo les puse ahí los datos, está estudiado que el 50% de los pacientes con cáncer al momento del diagnóstico tienen dolor. Cuando dicen tienen dolor significa que uno puede evaluar el dolor, ¿sí? Y ese 80% manifiestan dolor con enfermedad avanzada, ¿sí? O sea, manifiestan en el sentido de ya clínicamente. Y por eso es importante usar escalas de dolor, que las tengan ustedes en la VETE, en el consultorio, que puedan enseñarle a los tutores a ver esa información, que es muy simple, para ver cómo está su paciente, su mascota, hoy o mañana en relación al dolor, ¿sí? Díganme si la imagen de abajo a la izquierda del labrador no tiene cara de dolor. El que me diga que no, lo sacamos de la clase. No, mentira. Fíjense la cara, o sea, mírele el lado que está normal, no el lado que tiene la masa retrovulvar, que está deformando media cara,
sino la otra. Mírenle el ojo, tiene un ojo de dolor, y no me digan que no. Miren el galgo con un osteosarcoma, ¿sí? En la rodilla. Mírenle la cara, tiene cara de dolor. Entonces, eso hay que tratarlo. Porque si yo puedo tratar el cáncer con 1.000 millones de cosas, pero si no trato el dolor de ese paciente, no tengo éxito en nada. Los tumores que están evaluados que generan mayor dolor clínico evaluable son obviamente los tumores de hueso, los tumores cutáneos invasivos o ulcerados, como pueden ser, por ejemplo, los carcinomas inflamatorios, los carcinomas de células escamosas en plano nasal, en los gatos, los tumores orales, ¿sí? Los tumores de próstata, duelen un montón, chicos. Entonces, tratemos el dolor, no importa con qué, no vamos a hablar de una clase de tratamiento del dolor, de manejo del dolor, porque estaríamos 3 días, ¿sí? Pero tratemos el dolor. Entonces, yo siempre les muestro a los colegas la de Glasgow, que creo que es por ahí la más simple para tener datos rápidos de información, y que uno le puede enseñar a los tutores a evaluar ese dolor. Hay de perros, hay de gatos, el de perros es un poco más hincha, tiene un poquito más de datos a recabar, el de gatos es más simple, pero los dos son útiles, para que puedan tener en casa y hacer una evaluación rápida por parte de los tutores, y que nosotros en la BETE podamos ir corroborando si lo que ellos ven es lo mismo que nosotros vemos. Entonces, hay que tratar el dolor, ¿sí? Ahora vamos un poco más a los tumores cutáneos, que por ahí era lo que ustedes estaban esperando. Pero como les dije, este módulo, este primer módulo, hay mucha clínica, hay muchas cosas que van a hacer ustedes y yo no. Porque a mí ya por ahí, a mí me encanta que ya me manden el paciente con toda esta información lista, porque de esa manera yo puedo tomar decisión rápida la primera vez que veo al paciente y no perder tiempo. Entonces esto es algo que pueden hacer ustedes. Yo clasifico los signos, o los divido, mejor dicho, los signos compatibles con cáncer en 4 formas, en 4 tipos, 5 si tomamos a los síndromes paraneoplásicos, pero en 4 claves, ¿sí? Hay signos que son palpables, ¿sí? Que lo podemos palpar nosotros, y muchas veces los tutores también, ¿sí? Como pueden ser las linfadenomegalias, las masas en boca, ¿sí? Las masas en las mamas, en los testículos, ¿sí? Masas o deformaciones en lugares donde se han aplicado inyectables, típico del gato, ¿sí? Úlceras que no tienden a cicatrizar, que uno la puede palpar como una placa, ¿sí? Cambios fisiológicos observables que muchas veces pueden no darse cuenta los tutores, y nosotros sí. Fundamentalmente, por ejemplo, las distensiones abdominales, por ahí a veces lo ven más gordito, y en realidad cuando uno hace técnicas de succión, dicen, me parece que hay líquido acá adentro, ¿sí? La pérdida de peso progresiva, ictericia, que muchas veces no se dan cuenta, es una ictericia quizás que es incipiente, que está arrancando y que los tutores por ahí no se dan cuenta, pero nosotros la podemos observar, ¿sí? Una disfunción respiratoria, un sangrado crónico. Después tenemos cambios conductuales, que esos generalmente son una de las cosas que te da de información el tutor cuando viene a la consulta, ¿sí? La anorexia, la disfagia, la apatía, la poliuria, polidipsia, la claudicación, ¿sí? La diarrea, el tenesmo, son todas cosas que por ahí son las primeras consultas por las cuales pueden venir los tutores con su mascota. Fíjense esa foto de la izquierda arriba, es una tomografía, ¿sí? De la zona cervical, donde vemos bien específicamente ahí la tráquea aereada, se ve negra, espectacular, ¿sí? Y cuando vemos un poco más atrás, vemos una masa inmensa, ¿sí? A ver si puedo poner el puntero, para acá. Vemos una masa inmensa. Fíjense, este paciente, obviamente que el tamaño que tenía esta lesión era notable, ¿sí? Pero muchas veces puede pasar que no se note tanto, sobre todo si es un paciente gordito, con mucho pelo y demás. Y este paciente viene con una disfagia. Fíjense el esófago y la tráquea, cómo está corrida. Miren acá y miren acá, ¿sí? Este paciente venía con un ronquido crónico, ¿viste? Con sonidos estertores raros. Entonces, son datos que por ahí pueden ser informados por el tutor y que hay que pensar por dónde puede venir el problema. Lo mismo esto, fíjense, venía un paciente que venía con una deformación en más en la parte derecha de la cara, sobre todo en la región de lo que sería el moflete, el cachete, ¿sí? A la palpación tenía cierta fluctuación, ¿sí? No manifestaba un dolor a la presión, ¿sí? Este paciente que no hace tanto lo vi.
Cuando a veces para revisar boca, muchas veces tenemos que hacer sedación, programar una sedación para hacer una buena revisación de la boca, porque a veces el dolor, la molestia y demás no nos deja ver. Cuando hacemos una sedación, empezamos a revisar, vemos toda una estructura ahí de deformación más en la región de la parte interna de la mucosa del cachete, ¿sí? Que afectaba un poco la zona palatina. Y si che, hay mucha deformación del lado externo, a pesar de que tenemos una lesión ahí, vamos a hacer una radiografía. Hacemos la radiografía y nos encontramos con esto. Miren esto. Perdió casi toda la porción caudal del hueso cigomático, ¿sí? Y fíjense la deformación en más que tenía, obviamente, pero el problema era mucho más allá de esa lesión en mucosa que nosotros veíamos o esa deformación externa, ¿sí? Entonces, toda esta info es muy importante tenerla, ¿sí? Y después signos de urgencia. Los signos de urgencia pueden ser un colapso por una hemorragia aguda abdominal, por un hemangiosarcoma roto, ¿sí? un hemabdomen agudo, una disnea por efusión pleural, por taponamiento cardíaco, por una masa en corazón derecho, ¿sí? Una fractura patológica, convulsiones y causa aparente. Fíjense este paciente, que es un videíto, llegó de urgencia porque no podía respirar, estaba dilatado, y fíjense, no tiene contracción de los cartílagos, ¿sí? De la laringe. O sea, tenía una parálisis laringea bilateral, obviamente el pronóstico no es bueno, y tenía una masa que no se veía en ningún lado ni se palpaba, que estaba generando una compresión a nivel neuropático, digamos, con pérdida de la función de la contracción. Es un paciente que vino dilatado, nada que ver. ¿Sí? O sea, vino con una dilatación, obviamente, por una cuestión de aerofagia, por esa imposibilidad de deglutir y demás, y babeo, babeo espumoso. Entonces, fíjense que puede venir por una cosa aparente y termina siendo otra. Ahora, cuando vamos a la masa, específicamente, ¿sí? Hay un montón de datos que podemos obtener de esa lesión, un montón de datos. Yo ahí se los enumeré, creo que por ahí son los más importantes, por ahí van a ver algo más quizás en la parte de citología con Sacha, pero hay datos muy importantes, el tamaño de la lesión, el tipo de lesión, cuál es la forma, si es única, si es múltiple, dónde está ubicada, ¿sí? Si es móvil, si presenta signos de adherencia profunda, si hay signos de inflamación peritumoral, ¿sí? Saquen fotos a todos, chicos. Es preferible tener fotos de más a menos, ¿sí? Porque la imagen fotográfica nos permite tener un punto de comparación. Porque a veces nos puede pasar que vemos al paciente una vez, lo citamos, no sé, 5 días después, el paciente, la gente no pudo, se fue de viaje, lo que sea, y vienen 15 días después, entonces nosotros tenemos que ver una comparación del día 1 al día cuando lo vemos, porque de esa manera le podemos decir, miren, la situación avanzó, la enfermedad progresó, hoy no tenemos el mismo estadio clínico que teníamos hace 15 días, cuando veamos el estadio clínico lo vamos a charlar, pero es fundamental. Ahora, si yo les muestro todas estas fotos que ustedes ven ahí, ¿sí? Díganme cuál ven o sea, ¿cuál les preocupa más? Si ustedes tuvieran que seleccionar alguna, alguien que levante el micrófono y dígame la de arriba a la izquierda, la de abajo a la izquierda, a ver qué les parece. ¿Cuál es la imagen que más les preocupa de todas esas lesiones? Vamos que veníamos bien con la interacción, me gusta, me gusta. Micrófono, vamos, hablen, hablen. La de abajo a la derecha se ve fea. Bien, abajo a la derecha, esta es un bulldog inglés. Bien, era la pata izquierda, un bulldog inglés. ¿Algún otro que se anime? La que se encuentra en el abdomen. Superior. ¿Cuál? Perdón, se cortó. Superior, de izquierda superior, donde está como a nivel del cuello, esa sí. La que está censurada, pobre, que estaba sedada y tenía la cara ahí muy expuesta. Esa. Bien. Bien, Noelis. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver. La del miembro Está posterior. bueno. ¿Cuál? La del miembro posterior. Esta de arriba a la derecha. Bien, Sí. perfecto.
¿A nadie se le ocurre esta? Chiquitita ahí, por ejemplo. ¿No les parece que sea tan fea? ¿Eh? Bien. A ver, está bueno que fueron bastante heterogéneos en la información. Fíjense el tamaño que tiene esta lesión, enorme, era más grande que la propia cabeza de la perra, caminaba de costado porque pesaba como 3 kilos y pico esta lesión, pero esta lesión era un lipoma, ¿sí? A ver, tiene su complejidad el tratamiento quirúrgico por la zona donde está ubicada, es cierto, ¿sí? Pero es un lipoma, es un tumor benigno. Entonces, si yo tengo una posibilidad de planeamiento quirúrgico, ¿sí? Y puedo ser exitoso de alguna manera en el tratamiento quirúrgico, yo a este paciente lo curo, a pesar de que tenía una pelota de grasa de 3,5 kilos en la cabeza, ¿sí? Ahora, esta lesión de la nariz del Golden o esta lesión, ¿sí? Como bien dijeron, son mucho más complicadas. Esto es un mastocitoma recidivante, porque si se dan cuenta le falta un dedo, ¿sí? Un mastocitoma de alto grado interdigital recidivante en un bulldog inglés, ¿sí? Y esto es un carcinoma de células escamosas en un Golden. Este carcinoma en 15 días se come media nariz, ¿sí? Yo lo vi tempranito, pero este paciente es un paciente que probablemente si no tomamos una decisión agresiva, quirúrgica de planectomía, va a andar mal, porque son tumores que no responden a quimioterapia, no responden a electroquimioterapia, no responden a radioterapia, no responden a nada. Y la única opción es la quirúrgica, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces lesiones pequeñas no son tan bonitas y a veces lesiones tan grandes pueden no ser tan malas. Por eso, toda información que podamos obtener de la lesión nos va a dar un dato importantísimo. Por ejemplo, los Golden, o sea, los Retriever en general, es muy típico la presentación de carcinomas de células escamosas en plano nasal, no asociados a la fotoinducción de rayos ultravioletas, y son tumores muy agresivos, ¿sí? Entonces, ese dato también es importante. Yo veo detrás de un Golden, no, le salió una lesión ahí en la nariz, que no le veo que mejore. Ya no me gusta, ¿sí? Ya no me gusta. Esta lesión era un hemangiosarcoma en un galgo, ¿sí? Un hemangiosarcoma cutáneo en un galgo, pero la realidad que si bien el grado tumoral no era alto, es complicado de manejar. ¿Por qué? Por la localización donde está ubicada, ¿sí? Porque no tenemos tejido para hacer un buen margen quirúrgico, ¿sí? Sin tomar una decisión de amputación, o sea, si quisiéramos ser cirujanos conservadores, ¿sí? Y el galgo no tiene piel, no le puedo cerrar. Si yo quiero hacer una cirugía conservadora real, me va a costar mucho cerrar, ¿sí? Entonces, quizás el grado tumoral no sea muy alto, ¿sí? Y que quizás con una cirugía pudiera controlar la enfermedad a largo plazo, pero la realidad es que a veces no me quedan muchas opciones de tomar una decisión más drástica como una amputación, por ejemplo, ¿sí? Esta lesión y esta lesión son mastocitomas. Este es un bulldog inglés, este es un Sharpei. Mastocitomas y Sharpei se llevan mal. Los mastocitomas en Sharpei hacen doler mucho la cabeza, son muy, muy agresivos, ¿sí? Entonces, fíjense que ya asociando lo que hablábamos antes, la raza, el tipo de paciente, la localización tumoral y demás, podemos ya tener en mente decir, esto no me gusta, esto posiblemente pueda no andar bien, o esto puedo tener muy buenas chances de cura o de control a largo plazo, ¿sí? Y todo eso también tenemos que obtener datos de la lesión. Primero, ¿por qué? Porque si vamos a tomar una muestra de citología, cuando se la mandemos a Sacha le va a ser muy útil que nosotros le describamos todo esto y encima le mandemos una foto. ¿Por qué? Porque él ve células en un microscopio, ¿sí? Entonces, para poder asociar la célula que veo con la clínica, necesita información de la lesión. De esa manera les puede devolver un informe mucho más certero, ¿sí? A la hora de brindar información diagnóstica. Entonces, es importante tratar de obtener la mayor información posible de la lesión, ¿sí? Bien. Perdón, Y después, pregunta. sí, Jenny. ¿Es importante si está todo infectado
Yo a veces mando antibióticos y los hago venir a la citología una semana después, porque a veces está muy infectado. Ujú. Eh, o sea, ¿es correcto o igual se puede tomar por más que esté recontaminado, por más que salgan muchos neutrófilos y células inflamatorias? Bien. A ver, siempre está bueno tratar de que el campo de la lesión esté lo menos contaminado posible, ¿sí? Estoy de acuerdo. Muchas veces hacemos un tratamiento por ahí antiinflamatorio o antibiótico previo a toma de muestras, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una toma de muestra en una lesión ulcerativa, donde tenemos una superficie ulcerada, contaminada por el ambiente, donde hay mucha cantidad de neutrófilos degenerados, neutrófilos tóxicos, si hay una contaminación secundaria, macrófagos activados y demás, que nos pueden llevar a veces a una confusión o nos pueden inclusive tapar un poco las células que nosotros queremos ver. Quizás eso seguramente lo van a ver más en la parte de cito con Sacha, pero sí, muchas veces hacemos un tratamiento previo para intentar limpiar, entre comillas, la zona y después poder tomar una muestra más adecuada. Si yo tengo una zona dentro de todo ese campo lesional que puede estar de unas características mejor, ¿sí? Puedo intentar tomar una muestra por ahí, pero a veces sí es real que tenemos que hacer un tratamiento previo para limpiar un poco el campo de contaminación no deseada, sí. Ah, ¿y los corticoides molestan a la hora de la toma de muestra? Porque ahora dicen que no, que se tiene que tomar igual, otros dicen suspenderlo unos días antes. Depende para qué. Eso es una pregunta muy, muy buena. ¿Por qué? A ver, si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, un mastocitoma, yo le puedo dar corticoide una semana, después tomarle la muestra sin sacar el corticoide, no hay ningún problema, porque no afecta al diagnóstico, ¿sí? O sea, las células mastocíticas van a salir igual, ¿sí? Ahora, si yo tengo que hacer una citología de un linfonodo, por sospecha de un linfoma, tratemos de no usar corticoides, ¿sí? Y si venía el paciente con corticoides, tratemos de suspendérselo unos 4 o 5 días por lo menos, para después tomar una muestra. Porque si el corticoide me va a producir una depresión de células de linfoblastos en el linfonodo y eso me puede complicar el diagnóstico, ¿sí? Me pueden salir mayor cantidad de, por ejemplo, no sé, linfocitos pequeños, pero de características normales y poco linfoblastos y eso nos puede alterar el diagnóstico. Y además, el uso de corticoides en los linfomas, hay que tener mucho cuidado porque la prednisolona, lo que está estudiado hasta el momento es que la prednisolona en un uso continuado por más de una semana empieza a producir inducción de resistencia a la quimioterapia, ¿sí? Estimula a ciertos genes, que son genes que están educados para sacar drogas oncológicas de la célula. Entonces, si nosotros le damos mucho corticoide, cuando después iniciemos una terapia oncológica, una quimioterapia en un linfoma, probablemente no podamos tener una respuesta deseada como deberíamos tener, por esa inducción de quimioresistencia que causa el corticoide, ¿sí? Así que si vamos a tomar de un linfonodo por sospecha de linfoma, no corticoides. Si vamos a tomar de una lesión cutánea, como un mastocitoma o un carcinoma de células escamosas, la verdad es que no te va a influir, no hay ningún problema. Ah, perfecto, muchas gracias. Y No, por favor. entonces, porque hace poco tomé una muestra de un perrito que sospechaba de linfoma multicéntrico. Ponele, ese paciente, si me da el diagnóstico y yo lo derivo al oncólogo, no debería darle prednisolona entonces. Lo ideal es que no. Lo ideal es Ok. que llegue al oncólogo sin corticoides. Eso es lo ideal. La realidad, a veces, es que necesitan un poco de corticoide porque el paciente viene con los linfonodos retromandibulares o cervicales profundos tan aumentados de tamaño que está con disfagia, con Sí. disnea. Entonces, en esos casos sí, por ahí una o dos dosis quizás inyectables de dexametasona le puede ayudar mucho antes de ver al oncólogo. Si vos me lo, o sea, si uno me lo envía a un paciente con un diagnóstico citológico de linfoma con corticoides, mientras me lo mande dentro de la semana para yo poder planificar un inicio terapéutico, no hay mucho problema, ¿sí? El tema es que no se pase de esa semana con corticoides y que el paciente siga tomando prednisolona sin acudir al oncólogo para iniciar un tratamiento. Claro, perfecto, muchas ¿Eh? gracias. No, por favor. Bien. Pregunta, Esteban, ¿cuál era el diagnóstico Sí, de la nariz en el Golden?
El Carcinoma carcinoma. de células escamosas, como pasa en el gato, pero en el plano nasal de los retriever. Es típico de los retriever, ¿sí? Tanto golden como labradores. Son súper agresivos, crecen, entre comillas crecen, porque son ulcerativos, digamos, profundizan y alteran tejidos en lo profundo muy rápido. En 15, 20 días aumentan las lesiones un 50, un 60%. Es increíble lo que avanzan. Entonces son tumores que uno tiene, lo mismo pasa en el gato, chicos, ¿eh? O sea, el carcinoma de células escamosas en el gato lo viste el día 1 y lo viste el día 20 y está el doble, ¿sí? Y cambia el estadio clínico del paciente, ¿sí? Y cambia el pronóstico, ¿eh? Entonces, lesiones de ese tipo en los golden, que ustedes la vean, que ya decir, no parece una lastimadurita, me parece que es algo más, veo una ulcerita más profunda, los bordes sobrelevados, tiene cierta despigmentación en los bordes, es una lesión rara. Esa lesión, háganle un raspaje enseguida, ¿sí? Bueno, después van a ver con Sacha los métodos para toma de citología. No me voy a meter en eso porque es una clase muy linda. Pero háganle un raspaje rápido. Traten de llegar a un diagnóstico rápido, porque cuanto más tiempo le demos, menos son las respuestas terapéuticas. Pero es un carcinoma de Eh, células escamosas en plano nasal de los retrievers. Esteban, Sí, quería hacer sí, Sacha, dale nomás. sí, un comentario o creo un poquito la esencia del grupo con respecto a los tratamientos, ¿no? Porque es verdad lo que decía Jenny, si mal no recuerdo, de que hay veces que las lesiones están muy contaminadas, después lo vamos a ver bien en detalle, pero hay veces que desde el punto de vista desde el que está viendo la citología, hay veces que decimos, bueno, tratémoslo una semana y volvamos a tomar una muestra, porque no estoy seguro, porque hay cierta interferencia que la vamos a ver en la clase. Pero yo creo que uno de los puntos importantes es no caer en tratar una lesión sin diagnóstico y perdernos un poquito en el tiempo. Como decir, tengo un nodulito, le di corticoide, me respondió, bárbaro, vuelve a los 10 días con ese nodulito, listo, le di corticoide y respondió, entonces le voy a volver a dar corticoide y de esa manera se nos va perdiendo el tiempo y quizás llegamos, no sé, por ejemplo, no sé, el pie de este bulldog, de esta patita, y dicen, bueno, vamos a hacer una citología ahora 3 meses posteriores, ¿no? Entonces, tiempo que nosotros perdimos y que después, bueno, eso también va a afectar o sea, las opciones terapéuticas y el estadiaje del paciente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, algo que queremos como dejar de tomar, siempre empezar por un diagnóstico, ¿no? Vamos a ver cómo tomar después las muestras para poder llegar a ese diagnóstico, pero a partir de ahí empezar a plantear los tratamientos. Perfecto, gracias, Sacha. Sí, sí, totalmente así, chicos, ¿eh? Siempre traten de, es preferible hacer un pinchacito y no empezar a tratar a ver qué pasa, ¿eh? Porque con ese pinchacito van a obtener datos y con esos datos después van a poder tratar mejor, ¿eh? Así que sí, siempre que puedan, hagan citología. Es un método que en medicina veterinaria es excelente para toma de decisiones, ¿eh? La gran mayoría de las veces. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? Me gusta, están interactuando mucho. Vamos bien, vamos bien. Bien, entonces, después tenemos los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Que lo podemos considerar como otros signos compatibles con cáncer. A ver, ¿qué son los síndromes paraneoplásicos? Son modificaciones o alteraciones producidas por el cáncer, pero no específicamente por una cuestión física del tumor, ¿sí? Sino por cuestiones, entre comillas, a distancia, por secreción de péptido, por secreción de moléculas, que me van a producir otro problema que nada tiene que ver con la estructura tumoral inicial, ¿sí? No están asociados al tamaño tumoral. Yo puedo tener un tumor súper chiquitito, pero tener un síndrome paraneoplásico que puede ser grave, ¿sí? La gran mayoría de las bibliografías nos hablan de que son poco frecuentes, pero en realidad muchas veces están subdiagnosticados, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo un poco con pinzas a esos poco frecuentes. Y pueden estar causados por tres cuestiones. Uno es la secreción de pequeñas moléculas, citoquinas, péptidos, hormonas o péptidos similares a hormonas, que funcionan como unas hormonas. Pueden estar causados por el agotamiento de algunas moléculas, ¿sí? La depresión de algunas moléculas, o pueden estar causados por cuestiones inmunomediadas asociadas desde el paciente del sistema inmune hacia la lesión. Algunas imágenes.
Y esto es importante. Yo creo que esto es lo que más me interesa que ustedes se lleven de los síndromes paraneoplásicos. Primero, pueden ser la primera manifestación del cáncer. O sea, podemos tener un síndrome paraneoplásico y todavía no tener una lesión detectable, ni por imágenes, ni por la clínica, ni nada. Pueden ser el aviso de una recidiva. Nosotros podemos haber tratado al paciente, el paciente anduvo perfecto, está en remisión completa, fantástico, y de un momento a otro empieza a presentar algún síndrome paraneoplásico. Y eso quizás nos está diciendo, che, el paciente está recayendo en la enfermedad a pesar de que yo no encuentre el tumor primario, ¿sí? Pueden producir mayor morbilidad que el tumor primario. También es importante, a veces nos concentramos en tratar el tumor y tenemos que tratar ese síndrome paraneoplásico porque nos va a traer más problemas que el tumor primario. Pueden ser una emergencia oncológica, ahora vamos a ver. Pueden no desaparecer con el tratamiento, esto también pasa, ¿sí? Y pueden, o mejor dicho, afectan el pronóstico y o la calidad de vida, ¿sí? Estas son las clasificaciones de los síndromes paraneoplásicos: gastrointestinales, endocrinos, hematológicos, cutáneos, renales, neurológicos, y hay un grupo que se llama misceláneos, ¿sí? Que no se los puede ubicar en ningún lado. No vamos a ver a todos, porque estaríamos 5 horas hablando de esto. Vamos a ver algunos que por ahí se lo pueden cruzar más frecuentemente en la clínica. Dentro de ellos, los gastrointestinales, algunos endocrinos, algunos hematológicos y algunos dentro del misceláneo, ¿sí? Arrancamos con los gastro. Tenemos anorexia y caquexia tumoral, creo que es lo más común que podemos ver en pacientes oncológicos, y úlceras gastrointestinales, que son un poco menos frecuentes, pero están asociados a un tipo de tumor muy frecuente, que es el mastocitoma. ¿Qué pasa con la anorexia y la caquexia tumoral? Primero tenemos que saber qué es hiporexia, qué es anorexia, ¿sí? O sea, la disminución progresiva del consumo o la falta de ingesta total. ¿Pero por qué está causado? Porque el cáncer genera a nivel sistémico un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Y perpetuante en el tiempo por secreción de citoquinas, factores protumorales, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que generan un estado proinflamatorio continuo. Y eso interfiere en las señales de transducción entre hambre y saciedad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Señales orexigénicas y anorexigénicas. Genera un desequilibrio y eso es lo que nos lleva a esa hiporexia o esa anorexia total. Y después tenemos la caquexia, que no es lo mismo, ¿sí? Esto sucede fundamentalmente porque el cáncer produce un balance proteico negativo, produce una pérdida de tejido magro, masa muscular, tejido adiposo, independientemente de que muchas veces el paciente pueda estar consumiendo la misma cantidad de gramos diarios de balanceado que comía, ¿sí? O sea, quizás lo pesamos al paciente, pesa lo mismo, o el descenso de peso es mínimo, pero vemos un paciente que está piel y hueso. Eso es la pérdida de masa muscular por ese balance negativo proteico, por ese estado inflamatorio crónico que también sucede. Y esa caquexia se puede dividir entre primaria o secundaria. La primaria es netamente metabólica, ¿sí? Que está ahí descrita, es netamente metabólica, y es por ese metabolismo para la síntesis tumoral que hace la lesión tumoral, con ese catabolismo proteico lipídico progresivo, ¿sí? Y después la caquexia secundaria, que son cuestiones que pueden potenciar, por ejemplo, el dolor crónico, que lo hablábamos hoy, la diarrea, los vómitos, la disnea. La disnea genera una pérdida de energía tremenda, chicos. La disminución del ejercicio, otras enfermedades concomitantes que también pueden colaborar, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Seguro han escuchado el efecto Barbour, ¿sí? Que es el médico que encontró esto, que descubrió esto, que es ¿qué pasa? ¿Por qué el tumor nos morfa la energía? ¿Sí? ¿Por qué el cáncer nos morfa la energía? El cáncer es muy astuto. ¿Qué pasa? Una célula normal, ¿sí? Genera un metabolismo de la glucosa en el citosol, transforma a través de la glucólisis con el producto del piruvato, el piruvato se mete, se transforma en acetil-CoA, se mete al ciclo de Krebs, después a la mitocondria, fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y tiene una eficiencia alta en la producción de ATP, en la producción de energía, que eran 38 en total, ¿sí? Entre los NAD, los FAD, el ATP, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la célula tumoral? La célula tumoral, independientemente de si está o no en un ambiente oxigenado, ¿sí? Porque eso le da lo mismo, ¿sí? Lo que hace es
a esa glicólisis que produce en el citosol para generar como producto el piruvato, ese piruvato, en vez de meterlo en acetil-CoA y en el ciclo de Krebs, empieza a producir lactato, ¿sí? Ese lactato empieza a producir una alteración en el metabolismo de la glucosa y una disminución en la producción de ATP porque no sucede toda esa cadena respiratoria y demás, pero como es muy ineficiente, en vez de decir, che, mirá, yo no me está funcionando la energía que estoy produciendo, en vez de decir, no, la vamos a meter en la cadena respiratoria, en el ciclo vital, como hace una célula normal, lo que hace es aumentar el consumo de glucosa, ¿sí? Aumenta y come más glucosa, entonces consume más cantidad de glucosas y de alguna manera equipara la producción energética a través de la vía del lactato, que no es una vía eficiente. Entonces genera un gasto energético tremendo para el paciente, ¿sí? Para producir poquitos ATP en una vía del lactato, en vez de producir muchos ATP en una fosforilación oxidativa o en una cadena respiratoria. Eso es lo que hace la célula tumoral para generar energía propia, modular todo el sistema de producción energética del organismo y para alimentarse, ¿sí? Produce mucha energía, pero a cuesta o a costo de mucho desgaste energético del organismo, ¿sí? No sé si más o menos se entiende, no me quiero meter en todo el lío metabólico, pero la idea es un poco esa, ¿eh? En vez de hacer toda la vía eficiente, deriva esa vía y es mucho menos eficiente. ¿Pero cómo lo reemplaza? Chupando más glucosa, gasta más glucosa, ¿sí? Entonces, al gastar más glucosa disminuye la capacidad energética del paciente, ¿eh? Bien. ¿Cómo lo vamos a ver a todo esto? Pérdida de peso, pérdida de masa muscular principalmente, atrofia de grandes masas musculares, donde muchas veces se nota primero en los temporales, en los músculos de los miembros, ¿sí? En los músculos de los hombros, en los músculos de la espalda, donde vamos a ver la columna, piel y hueso, la cadera, los músculos temporales todos atrofiados, ¿sí? Aumento del depósito graso subcutáneo, pacientes muy flaquitos pero panzones, ¿eh? De esa manera es como la vamos a ver al paciente con una enfermedad oncológica. ¿Qué podemos hacer para tratar de contrarrestar esto? Es uno de los paraneoplásicos más difíciles de manejar, ¿sí? En el humano pasa lo mismo. Si alguien lamentablemente tuvo algún ser familiar o conocido que está transcurriendo una enfermedad oncológica, va viendo como el deterioro físico del cuerpo, ¿sí? Eso es muy difícil de manejar. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es reducir la carga tumoral. Eso significa diagnóstico rápido y tratamiento rápido. ¿Por qué? Porque la producción de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral y todos los factores proinflamatorios y que producen todo este problema están asociados a la carga tumoral. Entonces, si yo trato al paciente y disminuyo la carga tumoral, voy a disminuir de alguna manera la producción de todos estos factores, ¿sí? Una nutrición adecuada, obviamente, con un manejo nutricional adecuado, ¿sí? No quiero que nos metamos acá con el tema de las dietas y demás, pues no es tema, pero bueno, es un tema muy importante y muy interesante para discutir, pero bueno, no es el foco de la clase. Incrementar el ejercicio tiende a ser más anabólico proteico, o sea, tiende a tratar de producir más proteínas, que es algo que necesita el paciente, ¿sí? Y después tenemos medicamentos que podemos usar para tratar de contrarrestar estas cuestiones de la anorexia o la hiporexia. El DHA, la mirtazapina, la vitamina B, el corticoide, el cannabis, todo lo que pueda ser de utilidad que le dé una respuesta positiva al paciente es válido, ¿sí? Lo único que voy a decir con respecto al tema de las dietas es que lo estudiado, lo que más he estudiado, es que no es tan deseado tener una reducción total de los hidratos de carbono, como hay muchas dietas cetogénicas con ausencia total de hidratos de carbono para el paciente, sino que hay que tratar de generar un equilibrio entre la producción y la disponibilidad proteica de hidratos de carbono y de lípidos, con una tendencia menor del porcentaje de hidratos de carbono. Eso es real porque el hidrato de carbono es energía rápida, glicólisis rápida, más glucosa para el tumor, más chupa. Eso es una realidad. Ahora, no es tan beneficiosa una reducción del 100% de hidratos de carbono, ¿sí? Y obviamente siempre el valor biológico y la calidad de la materia prima es clave para tener una mejor nutrición, ¿sí? Bien.
El segundo, la úlcera gastrointestinal, está muy asociado al mastocitoma principalmente. Quizás no es tan frecuente este síndrome paraneoplásico, pero como el mastocitoma es un tumor extremadamente frecuente, me parecía interesante darles algunas palabras sobre esto, ¿sí? ¿Qué pasa? El mastocitoma es un tumor que tiene en sus células gránulos vasoactivos. Dentro de eso está la histamina, serotonina, heparina, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son todas sustancias proinflamatorias. Esa histamina se produce en exceso cuando hay degranulación de los mastocitos y va a uno de los lugares que va es a los receptores H2 de las células parietales del estómago, y eso estimula la producción de ácido gástrico. Entonces hay una hiperproducción de ácido gástrico. Esta hiperproducción de ácido gástrico empieza a generar cierta desequilibrio en los pHs y alteración en la superficie mucosal del estómago, ¿sí? Y además aumenta la permeabilidad vascular de la mucosa gástrica y aumenta el flujo. Entonces eso produce erosiones o hasta ulceraciones en la mucosa gástrica. ¿Cómo se maneja? Obviamente con medicamentos que bloqueen esa H2, ¿sí? esa hiperhistamina. Antihistamínicos, ranitidina, el omeprazol como inhibidor de bomba de protones también sirve, ¿sí? Ay, se me fue la palabra. Antihistamínicos, ¿sí? Propiamente dichos. Así que con eso ya lo pueden manejar. Siempre que haya un mastocitoma que parezca clínicamente agresivo o que pueda estar asociado a una raza, ¿sí? Que suelen tener agresividad clínica de presentación, como es un Shar-Pei, como es un Bulldog, no está mal utilizar ranitidina, omeprazol o antihistamínicos a modo preventivo para intentar evitar que esto se produzca, ¿sí? Bien. Pasamos a otros tipos. Los endocrinos. De esto vamos a ver la hipercalcemia maligna, que es por lo menos lo que he visto con mayor frecuencia, ¿sí? ¿Qué es la hipercalcemia maligna? Es un estado de exceso de calcio sanguíneo, ¿sí? Y esto nos va a traer problemas fundamentalmente a nivel renal, ¿sí? Esta hipercalcemia maligna está muy asociada al cáncer, o sea, si lo decimos al revés, lo que dice ahí, el cáncer es la causa más común de hipercalcemia maligna en animales. Del 60%, el 60% de los perros y el 30% de los gatos que presentan hipercalcemia maligna tienen cáncer, ¿sí? O sea, un porcentaje importante en perros. Puede ser una urgencia oncológica, por esto que les decía del daño renal, y puede estar ocasionada por alteración humoral o por osteólisis, ¿sí? Lo que sucede es una desregulación en los mecanismos de control y de producción e inhibición de la producción de hormona paratiroidea, calcitonina y vitamina D, que es todo el ciclo de regulación del calcio y fósforo, ¿sí? Y puede estar dada por una resorción ósea por los tumores óseos, o metástasis ósea, o sea, una hiperproducción de osteoclastos, ¿sí? Que producen resorción ósea, una producción de factores que activen a estos osteoclastos de manera indirecta, ¿sí? O una producción tumoral de péptidos similar a la hormona paratiroidea, que quizás es el más común. ¿Qué es lo que sucede? Este péptido similar a la paratormona lo que hace es aumentar la resorción de calcio óseo, ¿sí? O sea, le dice osteoclastos actívense y remueven, ¿sí? Y liberan calcio a la sangre, y además inhiben a los osteoblastos, que son los encargados de guardar el calcio en el hueso. Aumenta la reabsorción del calcio en los túbulos renales, en los distales, ¿sí? O sea que hay más reabsorción de ese calcio hacia la sangre, y además disminuye la reabsorción de fósforo en los túbulos proximales renales, activa la vitamina D a nivel renal, que esto aumenta a nivel intestinal la absorción de calcio. O sea, todo tendiente a que aumente el calcio en sangre, ¿sí? Y este calcio en sangre produce lesiones. Los tipos de enfermedades oncológicas más asociadas a este síndrome es el linfoma, en el caso de los perros, el agasaca, que era el tumor de saco anal, ¿sí? El adenocarcinoma de saco anal que hablábamos antes, y después hay otros como los carcinomas mamarios, los carcinomas pulmonares, osteosarcomas, mieloma múltiple, ¿sí? En los gatos, fundamentalmente el linfoma. El carcinoma de células escamosas está descrito
Yo no vi nunca realmente, no me parece que sea algo muy frecuente, pero está descrito, pero principalmente el linfoma y Agasaka son los dos más grandes tumores con síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Que hoy cuando yo les comentaba que me habían preguntado lo de la Agasaka, muchas veces podemos encontrar una hipercalcemia maligna en un análisis de sangre y quizás todavía no detectamos clínicamente un tumor de saco anal, ¿sí? Entonces, por eso les decía que puede ser la primera manifestación de un cáncer, ¿eh? Eso no es algo tan infrecuente en una Agasaka. ¿Qué pasa? En los perros los signos clínicos que vamos a ver son principalmente poliuria y polidipsia, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se produce. Después podemos tener anorexia, vómitos, debilidad, espasmos musculares, convulsiones, o sea, en la medida que se agrava el aumento de calcio en sangre vamos a tener más manifestaciones clínicas. En los gatos no es tan común la poliuria y polidipsia, sí es más común la anorexia y los vómitos, que fíjense que la realidad es que es un dato clínico muy inespecífico, ¿eh? O sea, un gato con anorexia o con vómito, y pueden ser millones de cosas, es la realidad, ¿eh? Entonces, ahí tenemos que empezar a asociar y empezar a tenerla pensando en la posibilidad que no estemos hablando de que de causa de base haya una hipercalcemia maligna y que el paciente esté transcurriendo una enfermedad oncológica, ¿sí? El calcio normal va de 8 a 12 miligramos por decilitro. Esto es calcio total, ¿sí? ¿Qué pasa? En la medida que aumenta entre 12 y 13, el paciente no va a tener signos clínicos. Ahora, cuando siga aumentando, va a empezar a tener algunos signos como poliuria, polidipsia, o anorexia, o algún vómito, pero ya cuando aumentan, en la medida que suben arriba de los 16, 17, 18, ya sí tenemos signos graves que realmente pueden ser hasta convulsiones, con patologías de necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda y falla renal, ¿sí? Siempre lo ideal es tratar de medir el calcio ionizado, eso lo sabemos. No sirven las fórmulas correctoras del calcio, hay muchos errores en esas fórmulas, porque hay muchas diferencias en... A ver, ¿qué es lo que pasa? Las fórmulas correctoras, la gran mayoría de las veces, evalúan el parámetro de las proteínas del paciente, albúminas, y a veces puede haber alteraciones en la albúmina que nos puedan modificar los resultados de esa fórmula. Entonces no son tan acertadas las fórmulas correctoras del calcio. En general, siempre que se pueda, se mide calcio iónico. Si no se puede, utilizamos el calcio total, ¿sí? Y un dato interesante es que aquellos animales que tienen el calcio en sangre elevado, que están normohidratados y que no son pacientes azotémicos, el fósforo suele estar normal o bajo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos el calcio alto, pero además tenemos el fósforo alto, posiblemente pueda estar asociado a una enfermedad renal primaria y no una hipercalcemia maligna del cáncer, ¿sí? En general, las hipercalcemias malignas del cáncer, siempre que el paciente esté normohidratado y sin azotemia, el fósforo suele estar normal o un poquito bajo. ¿Qué pasa con la poliuria y polidipsia? ¿Por qué se produce? Porque hay una alteración de la DH, de la antiurética, en los túbulos, en las células tubulares, mejor dicho, del conducto colector, que eso produce una vasoconstricción en la arteriola aferente, o sea, hay una disminución en la llegada de vasculatura, de nutrición y de oxígeno, y produce deshidratación y una necrosis tubular aguda, digamos, con fibrosis intersticial y mineralización de túbulos, ¿sí? Entonces es un paciente que produce un fallo renal, Por eso es muy importante la hipercalcemia maligna. ¿Cómo lo podemos manejar? Lo primero que tenemos que hacer en un paciente que encontramos en un estudio de rutina, una hipercalcemia, primero ver si, obviamente compararlo con el fósforo, ver si el paciente está normohidratado o no azotémico, para diferenciar si puede ser renal o no. Si no es renal, primero palpación rectal y ganglionar. ¿Por qué es esto? Porque los dos tumores más comunes son el Agasaka, que es el adenocarcinoma de saco anal, y el linfoma, ¿sí? Entonces, palpando linfonodos puedo evaluar si hay una linfadenomegalia, y haciendo un tacto rectal puedo intentar palpar hacia los laterales o ventrolaterales donde se encuentran las zonas de los sacos anales, ¿sí? Para ver si encontramos anormalidades. Obviamente que si tenemos la causa subyacente, el tratamiento es lo ideal, Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una calcemia muy elevada,
arriba de 16 miligramos por decilitro, o si hacemos una multiplicación entre el valor del calcio y el valor del fósforo, nos da por encima de 60 miligramos por decilitro, o si son pacientes que están azotémicos, hay que hacer un tratamiento más allá del tratamiento de la causa subyacente, sino que hay que tratar esa hipercalcemia, ¿sí? ¿Cómo la podemos tratar? Rehidratación con solución fisiológica, a pesar de que si no, pero si tiene una enfermedad renal le voy a meter fisiológica. Sí. ¿Por qué? Porque el sodio compite con el calcio en la reabsorción. Sí, está bien, compite con el calcio en la reabsorción tubular. Entonces, vamos a tratar de que se reabsorba más sodio y menos calcio, para eliminar más calcio y bajar esa hipercalcemia, ¿sí? Una vez que sí están mejor hidratados, uno puede utilizar diuréticos para aumentar la calciuresis, ¿sí? Por cualquier vía, endovenosa, intramuscular, no importa. Podemos usar corticoides, ¿sí? Salvo que tengamos una enfermedad de linfoma. Ojo con las linfoproliferativas, que lo hablamos hoy, ¿sí? Y si no, podemos usar también los bifosfonatos, que lo que hacen es inhibir la resorción ósea. ¿Cuándo lo usamos a eso? Muchas veces cuando tenemos un tumor óseo que nos está causando por una cuestión de exceso de producción de osteoclastos de calcio libre, ¿sí? Tratar de inhibir esa resorción ósea, inhibir esos osteoclastos a través de los bifosfonatos, que pueden ser pamidronato, solendronato, hay varios. Eso es un poco el manejo que uno puede hacer en esta hipercalcemia. Otros síndromes paraneoplásicos. Vamos a tratar de meterle pata porque tenemos un rato. Vamos a hablar algo de anemia, ¿sí? Que es el más común. ¿Qué pasa? La anemia obviamente es la disminución del volumen total de glóbulos rojos. Es lo más común por lejos y muchas veces no la pensamos como un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Lo pensamos, es un paciente viejito, algo de anemia es normal, etcétera, etcétera, ¿sí? Los tumores más comunes también los hematopoyéticos, el linfoma, la leucemia, el mieloma múltiple, y después podemos tener otros como el mastocitoma, el sarcoma histiocítico, ¿sí? Los hemangiosarcomas también. Lo primero que tenemos que empezar a ver cuando tenemos un paciente con anemia es empezar a clasificar esa anemia, ¿sí? Que estamos poco acostumbrados a darle una clasificación a la anemia, porque tenemos que ver si el problema es por una pérdida de sangre, si el problema es porque estamos perdiendo glóbulos rojos de manera intravascular, si porque el problema está en la médula y no se nos están produciendo glóbulos rojos, o no tenemos factores que ayuden a la producción de glóbulos rojos. Entonces, primero tenemos que tratar de clasificarla, si es regenerativa o arregenerativa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las regenerativas, las podemos dividir en dos grandes grupos, hemorrágicas o hemolíticas, ¿sí? O sea, pérdida de sangre o ruptura de glóbulos rojos dentro de los vasos. Esas hemorrágicas pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿Qué pasa? No vamos a leer todo esto, pero las agudas, obviamente que está asociada a una cuestión de pérdida rápida de sangre. Pero ¿qué pasa? Si hacemos un laboratorio en un paciente que tuvo un hemoabdomen por un hemangiosarcoma roto, lo más probable es que parezca una A regenerativa. ¿Por qué? Porque la reticulocitosis, la reproducción de esos glóbulos rojos necesita un tiempo, que son más o menos 2 o 3 días. Entonces, ojo con eso, porque a veces te puede saltar una anemia A regenerativa cuando le hiciste un hemograma completo rápido, un paciente con hemoabdomen agudo, y en realidad no es A regenerativa. ¿Cómo nos vamos a enterar? Obviamente porque tenemos un paciente con hemorragia, pero además, cuando evaluamos las proteínas, también van a estar bajas, porque acá lo que estamos perdiendo es sangre completa, no glóbulos rojos, ¿sí? En una crónica, ¿sí? Vamos a tener, durante un tiempo el organismo va a compensar, ¿sí? O sea, se va a adaptar a estos cambios de pérdida crónica de sangre, ¿sí? Pero generalmente vamos a asociar a cambios en el frotis, cuando el laboratorio mira el frotis, como por ejemplo la microcitosis, la hipocromasía, que nos va a dar datos asociados a un déficit de hierro, por una cuestión crónica de pérdida de sangre, ¿sí? Vamos a tener reticulocitosis, pero no tan elevada. O sea, lo que va a estar haciendo el organismo es tratar de compensar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos tumores que tienen una pérdida de sangre crónica, como por ejemplo pueden ser el TBT, pueden ser los tumores intranasales, pueden ser los tumores de vejiga, los tumores gastrointestinales con una pérdida crónica de sangre, ¿sí? Cuando nos vamos a las hemolíticas, estamos viendo que hay ruptura y pérdida de glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo.
Y ahí tenemos que diferenciar si el problema es inmunomediado o si es no inmunomediado. Las inmunomediadas, obviamente, que están asociadas a una cuestión de que el propio sistema inmune está generando una ruptura de esos glóbulos rojos por la falta de reconocimiento normal, porque esos epitopos que se anclaron en los glóbulos rojos lo hacen diferente, porque hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Esto se da mucho en las hematopoyéticas, en los linfomas, en las leucemias, estas inmunomediadas es muy común, sobre todo en los gatos, cuando tienen alguna leucemia felina, generalmente tenemos alguna hemolítica inmunomediada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando es muy importante, ya en el mismo tubo o en una gotita de sangre en un porta que lo movemos y vemos la autoaglutinación. Se nota espectacular, ¿sí? La fotito esa me quedó media grande, no se nota muy bien, pero se ve espectacular en el tubito cuando lo movemos, se ve bárbaro, ¿sí? Y después vamos a encontrar algunas otras cositas en la visualización del froti, como los esferocitos, o en el laboratorio de sangre, como la hemoglobinuria, de orina, como la hemoglobinuria, o hemoglobinemia, o hiperbilirrubinemia, ¿sí? O sea, vamos a tener que juntar algunos otros datos para evaluar si estamos hablando de una inmunomediada o no inmunomediada. Algo que casi siempre está es el aumento importante de las proteínas, ¿sí? A expensas de las globulinas, que son los anticuerpos, ¿sí? O sea, tenemos un aumento de las globulinas y eso también nos va a ayudar a clasificarla como hemolítica inmunomediada. Las no inmunomediadas son quizás las más difíciles de llegar, ¿sí? Porque generalmente están asociadas a una coagulación intravascular diseminada, muchas veces en los hemangiosarcomas o en los sarcomas histiocíticos, que son enfermedades que por ahí suelen ser bastante más graves cuando se presentan de manera agresivas, pero vamos a ver eritrofagocitosis, eso es bastante común en los sarcomas histiocíticos, vamos a ver cuerpos de Heinz, vamos a ver esquistocitos, que son esos que tienen como puntitas, yo no soy hematólogo, pero bueno, son cosas que le da, o sea, que te da la información cuando hacen la lectura del frotis, y que son datos que uno tiene que, mira, tenemos esferocitos, tenemos esquistocitos, o sea, son datos que uno tiene que ir juntando para después poder clasificar la anemia, ¿sí? Nada, esta la verdad que la voy a pasar porque no pude darle una mejor calidad a las letras, a los numeritos, así que no quiero perder tiempo en esto para renegar leyéndolo, que soy medio chicato. Esteban, Sí, disculpa, pregunta sí, Esther, ¿qué significa SPN? síndrome paraneoplásico. Ahí está. Acá se ven un poco mejor, ¿sí? Pero bueno, esto lo miran después, lo miran tranqui, así no se hace tan largo. Después las anemias no regenerativas o arregenerativas, ya cuando pensamos eso estamos hablando de decir, bueno, el problema no está en la sangre periférica, está a nivel medular, ¿sí? Entonces son problemas que pueden afectar de manera directa o indirectamente la producción de glóbulos rojos, esa eritropoyesis. Y pueden ser una mieloptisis, que es cuando el tejido normal de la médula ósea es reemplazado por células tumorales. Entonces, por una cuestión de espacio y de lugar, hay mayor cantidad de células tumorales y mucho menos cantidad de células productoras de glóbulos rojos, ¿sí? Eso se da en los linfomas cuando están en estadio 5, que afectan la médula, en las leucemias, que su origen es la médula, en los mielomas múltiples, en los mastocitomas cuando hay una afección medular, en los sarcomas histiocíticos, ¿sí? Fíjense que la gran mayoría son enfermedades hematopoyéticas, ¿eh? La aplasia medular se puede estar dada por un estado inflamatorio crónico en los linfomas o en las leucemias, donde hay una disminución de la vitamina B, sobre todo en los gatos, disminución de la producción, por decirlo de alguna manera, en los glóbulos rojos. Y después netamente por enfermedad inflamatoria crónica, que generalmente es la más común cuando ya la enfermedad está avanzada, cuando lleva un gran tiempo y esa anemia no la podemos corregir. Generalmente está asociada a una disminución en la producción de eritropoyetina, ¿sí? Por un estado inflamatorio crónico a nivel medular. Suele ser normocítica, normocrómica.
leve a moderada, o sea, suele estar siempre ahí, uno le da vitamina B, le da esto, le da lo otro y no la logra acomodar, ¿sí? Esa es la más común de presentarse. Obviamente que todo esto uno lo puede detectar, sobre todo la mieloptisis, a través de una punción de médula ósea, ¿no? Lógicamente. Bien, bueno, acá otro lo mismo, lo vamos a pasar, no se nos hace tan pesado. Y esta es una clasificación resumidita y rápida para que ustedes tengan de manera de algoritmo para ir clasificando la anemia, ¿sí? ¿Cómo lo podemos manejar? Energía más vitamina más hierro, ¿sí? Esas son las tres cosas que necesita el glóbulo rojo para producirse bien, ¿eh? Obviamente que el tratamiento de la causa es clave, ¿sí? La transfusión siempre hay que evaluarla dependiendo de la causa, la gravedad de la anemia, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos parados con el paciente, ¿sí? Lo mismo que los estimulantes de eritropoyesis. Bien, estos son los otros que no los vamos a ver, yo se los dejo escrito para que los conozcan, los tengan ahí, pero no los vamos a charlar porque son mucho menos frecuentes de encontrar. Y el último que vamos a ver, dentro de los misceláneos que tenés, la osteopatía hipertrófica y la fiebre de origen desconocido. Vamos a ver la osteopatía hipertrófica, que yo lo he visto un montón, entonces me parece que está bueno que lo podamos ver. ¿Qué pasa con la osteopatía hipertrófica? Es un trastorno osteoproductivo, generalizado desde el periósteo, ¿sí? Formación de espículas periósticas hacia el exterior. Generalmente son problemas simétricos y bilaterales, ¿sí? Aparecen o en los dos miembros anteriores, o en los dos miembros posteriores, o en los cuatro, pero casi siempre es bilateral. Normalmente están asociados a tumores de origen pulmonar, o sea, un carcinoma pulmonar primario que me está generando de manera de síndrome paraneoplásico una osteopatía hipertrófica. También las metástasis lo pueden ocasionar, ¿sí? Pero se ha encontrado ya hace unos años atrás que hay algunos trastornos no tumorales, ¿sí? Como granulomas y demás, que pueden también causar este problema osteoproductivo de la osteopatía hipertrófica, ¿sí? Pero lo más común son tumores pulmonares. No se conoce bien la causa, pero se sospecha que lo que muchas veces sucede es una cuestión hipóxica a nivel tisular del tumor primario, que genera un aumento en el estímulo de la producción de los factores de crecimiento endotelial y plaquetarios que a nivel del periósteo producen un aumento en la producción de tejido conjuntivo que termina desarrollando esas espículas, ¿sí? O sea, no está del todo sabido, del todo definido, pero se sospecha que viene por una cuestión hipóxica, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a ver al paciente? Dolor, claudicación, edema de los miembros, febriles por el dolor, ¿sí? Cuando uno toca los miembros, a veces hay edema y a veces no, y a veces podemos tocar los miembros como decir, parece que tiene un hueso enorme, duro, firme, y está como mucho más ancho que lo normal, ¿sí? Y algo importante es que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, mejor dicho, no tenemos un paciente con distrés respiratorio. Y sabemos que el problema inicial está en el pulmón, ¿sí? Pero a veces viene el paciente porque claudica, porque le duele, porque le tocan las patas y se queja o gruñe, y camina embarado, ¿sí? Y cuando lo palpamos nos llama la atención, le hacemos unas placas de los miembros y encontramos esas características de esas espículas óseas, ¿sí? Que lo vemos ahí, bueno, acá está un poquito más alejada la foto, pero miren acá, ¿sí? En los metacarpianos, ven todas esas, como ese peine que sucede ahí en el periósteo. Le vamos a hacer una placa de tórax y nos encontramos un nódulo pulmonar, bueno, este ya está medio grande, pero a veces nos podemos encontrar un nódulo chiquito que todavía no está produciendo signos respiratorios y sí ya tenemos un síndrome paraneoplásico, ¿sí? El tratamiento, obviamente, lo ideal es tratar la causa subyacente, pero como yo les decía al principio, no siempre mejoran o remiten estos síndromes paraneoplásicos de la osteopatía. Por más que operemos un tumor pulmonar, a veces la osteopatía persiste. Y es importante el tratamiento del dolor porque suelen ser problemas que duelen mucho, ¿sí? Entonces hay que tratar el dolor. Evaluación del medio interno, como otro dato importante.
Nada, esto lo vamos a pasar rápido, un hemograma completo, proteínas, perfil hepático, renal, glicemia, siempre que se pueda hacer algunas cositas más, sobre todo en gatos los test de retrovirales, algunos perfiles tiroideos, ¿sí? Hemoparásitos, obviamente. Eh, pero bueno, es algo más a recordatorio. Y acá estoy yo diciendo, bueno, y ahora, si yo tengo que pedir un método diagnóstico de imagen, ¿qué voy a pedir? ¿Para qué lo voy a pedir? Y si lo pido, ¿qué voy a esperar de ese estudio? Y ese soy yo diciendo, no tengo idea qué pido, ¿sí? ¿Y por qué esa cara? Eso me hicieron un meme, ¿sí? Sépanlo, nada más. Un sticker, no un meme, ya meme no es más. Me hicieron un sticker y me lo mandan. ¿Por qué voy a pedir? ¿Para qué voy a pedir? ¿Y qué espero como resultado de esa información que me va a dar el ecografista, el radiólogo, el personal que haga la tomografía, la resonancia? Yo tengo que saber qué pedir, ¿para qué? Porque si no voy a hacer gastar plata, tiempo, y no voy a obtener una información que me sea relevante. Entonces, lo primero que tengo que saber y conocer es decir, bueno, algo general de la biología de ese tipo de tumor, ¿sí? Ejemplo, si es un mastocitoma de alto grado en un Sharpei, que sé que el Sharpei y el mastocitoma se llevan mal, yo primero lo que voy a hacer, además de evaluar al paciente, es pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque yo sé que el mastocitoma tiene una diseminación metastásica muchísimo más alta a nivel abdominal en el vaso o el hígado o linfonodos que en el pulmón, ¿sí? Entonces, conociendo básicamente la biología tumoral, sin siquiera saber demasiado sobre la enfermedad, pero sí conociendo algo de la biología tumoral, yo puedo seleccionar cuál va a ser mi método diagnóstico más importante. Por lo menos que me va a brindar más datos, ¿sí? O sea, yo no le voy a hacer nunca a un Sharpei con un mastocitoma de alto grado una radiografía de tórax sin antes hacerle una ecografía de abdomen, ¿sí? Y si es necesario una punción del vaso, una citología coguiada. Pero no le voy a pedir una placa de tórax nunca antes porque lo más probable es que no vea nada y que el tórax esté normal y yo me esté perdiendo una metástasis en el linfonodo interno o en el vaso por un mastocitoma por no hacer una ecografía, ¿sí? Entonces, o, qué sé yo, un tumor de mama, que si bien los carcinomas mamarios tienen ahí un 50 y un 50 de diseminación entre linfática y hematógena, en general suelen tener una tendencia un poquito más hacia pulmón que hacia órganos internos abdominales o linfonodos. Entonces, quizás si tengo que seleccionar, en ese caso lo ideal sería hacer las dos cosas. Ahora, si tengo que elegir por cuestiones de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, prefiero hacer una placa de tórax, ¿sí? Antes que una eco. Entonces, ese conocimiento básico de un poco de la biología tumoral nos va a dar alguna ayuda para poder seleccionar el método más adecuado para que nos pueda brindar la información que yo preciso para después poder hacer el estadio clínico de un paciente, ¿sí? En términos generales, los tumores de células redondas, sea mastocitoma, sea plasmocitoma, sea TBT, bueno, no vamos a hablar de linfomas y leucemias porque son hematopoyéticos, pero los tumores de células redondas suelen tener una tendencia metastásica por vía linfática mucho más que por vía hematógena. Entonces siempre voy a pensar primero en evaluar linfonodos y en evaluar órganos que tengan alguna relación con el sistema reticuloendotelial, con el sistema linfático, con el sistema de defensa, como el vaso, el hígado, ¿sí? Los sarcomas, ¿sí? Generalmente tienen una tendencia mucho más alta a hacer metástasis por vía hematógena. Entonces, si tengo que seleccionar un método, primero probablemente seleccione un método radiológico pulmonar y no una ecografía de abdomen. En los carcinomas están en un 50 y 50. Siempre que se pueda todo es lo ideal. Si no se puede todo, por ahí tengo que evaluar qué carcinoma tengo. ¿Es un carcinoma mamario o es un carcinoma de células escamosas del plano nasal? ¿Sí? Para poder tratar de terminar de decidir. Pero en los carcinomas van 50 y 50 la diseminación hematógena y linfática. Bien, ¿están un poco cansados? ¿Quieren que hagamos un pequeño break de 5 minutos o seguimos? Ahora vamos a ver radiología, ecografía y algunas cositas muy, muy chiquititas de resonancia y tomo.
díganme ustedes si están un poco cansados, 5 minutitos y tratamos de meter todo en la media horita, 40 minutos que nos queda. ¿Querés que hagamos un pequeño break de 5 minutos Yo para... porque son justo las 10. Si querés hacemos a las 10:05, arrancamos de nuevo. Exacto, break 5 ¿Les parece? minutos Como para ir al baño, baño, armarse el tomar mate, un café, ahí está, algo, algo de eso, y ahí estamos. arrancamos. Retomamos a las ¿Eh? 5. Dale, Bien, al dale. pelo. Chao, chao.